Europa es un jardín y el resto del mundo es la jungla y pueden invadirnos el jardín. Estas palabras, un poquito desafortunadas, le causaron más de una crítica al ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en el año 2022. Aunque él buscaba trasladar un mensaje de solidaridad internacional, acabó encontrando la metáfora perfecta para las políticas antiinmigratorias de la Unión Europea. Con miles de deportaciones, muertos en el Mediterráneo y el auge también de los discursos de odio en todo el espectro político, Europa se ha fortificado en torno al rechazo al migrante. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y sobre todo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la migración en la fortaleza europea. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno. Oye, hay mucha gente aquí. Hay muchísima gente. Muchísima gente. Nosotros que nos veníamos arriba diciendo, no, yo creo que los directos ya los controlamos, ya no nos ponemos nerviosos y tal. Y claro, de repente viene una avalancha de gente a llenar este cine en Madrid. Claro. Y bueno, pues estamos un poco nerviositos. Es un poco el final boss de los directos de No es el fin del mundo. Bueno, a ver, no, el Bernabéu. Eso es decir, queda el wifi. No, Alba directamente sujeta en el cubata. Bueno, no hace falta presentación, pero Alba Liba, ¿qué tal estás, Alba? Pues muy bien, nerviosa, pero bien. Pues nada, vamos a darle chichita a esto. También, además es el primer episodio así con público en directo que hacemos con un invitado, que no es una persona habitual en nuestro podcast, que es Gonzalo Fanjul. Os lo presento, Gonzalo es experto en pobreza y desarrollo, ha investigado también en profundidad cuestiones como las migraciones internacionales, la salud global o ayuda al desarrollo, ¿no? Que él compagina su trabajo en Por Causa, que ahora os hablará más de ello, con la dirección de análisis del IS Global. Gonzalo, bienvenido a No es el fin del mundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues francamente estoy alucinado. 500 personas o más para hablar de migraciones, eso no se ve desde los linchamientos. Que aquí, para quien nos escuche después en diferido, estamos hoy en el Palacio de la Prensa de Madrid, básicamente en Callao, en pleno centro, acompañados de 532 personas en el aforo, sold out. A lo mejor alguno, pues, yo qué sé, se le ha hecho tarde o lo que sea. Se ha quedado donde... Hay gente que está comiendo palomitas, que también es un poco distópico todo esto, porque vamos a hablar de migración y hay gente comiendo palomitas, una cosa como rarísima. Con palomitas y una cerveza, que he visto más de uno con una cerveza casi de litro por ahí. Que se lo va a pasar bien hoy, yo creo. Cuando trabajas en migraciones, bebes con regularidad Eres para olvidar, ¿no? Lo van a necesitar, ¿no? Un poco. Exactamente, pues va a hacer falta la cerveza para hoy. Pero bueno, que también, ojo, aunque lo hayáis escuchado, hoy hay más de 500 personas hoy acompañándonos aquí en este episodio de No es el fin del mundo. O sea que muchísimas gracias, un aplauso que se os oiga. No es el fin del mundo. Bueno, vamos al turrón, que este es un tema que además creo que está bastante en la agenda política, en la conversación pública. Mucha gente habla de ello y también es importante pues, contar un poco los fundamentos, el contexto y demás de qué es lo que vertebra este tema de las migraciones. Vamos a empezar un poco con la pregunta de siempre, que es ¿por qué hablamos hoy de la migración? Porque además esto tiene dos direcciones, en la Unión Europea. Pues lo hacemos por varios motivos, ¿no? Primero porque, como dices, la migración está en el centro del debate y de la política europea, tanto a nivel de bloque comunitario como en los planes nacionales, y cada vez más es más un factor geopolítico, ¿no? Que no solemos entender o no solemos relacionar la migración con la geopolítica, pero cada vez están más relacionados. Segundo, porque este año, en el mes de junio, entrará en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es un pacto que se lleva cocinando desde 2020, que ha generado mucha polémica y mucho debate dentro de la Unión Europea, y que pretende homogeneizar y coordinar la gestión migratoria de todos los miembros de la Unión Europea. Entonces, estamos en un momento de recrudecimiento de las políticas migratorias y de discursos cada vez más reacios a la migración, y este pacto no se queda corto, ¿no? Es un vivo reflejo también de estos giros. También vemos que se queda corto en cuestiones que son importantes, lo comentaremos después. Y tercero, pues porque contamos con Gonzalo Fanjul, que es experto en cuestión de migraciones, y creo que nos va a dar muchísima información sobre todo este tema y sobre debates que creo que tenemos muy presentes en la prensa cada día. Hay muchísima desinformación, es algo que yo creo que, que está muy en el debate público, que tiene que ver claramente con lo internacional y que creo que merecía la pena tratar en No es el fin del mundo. Sí, totalmente. Aquí es verdad que en los últimos meses quizás hemos tenido la mirada puesta en Estados Unidos, las barbaridades del ICE, yo le digo ICE,
como digo, es REC o Yugoslavia, yo soy un romántico. Pero la política migratoria europea se habla menos, y al final es relevante, está muy lejos de ser amable, que al final eso, miramos a los tarugos de Minneapolis, pero aquí en Europa también tenemos nuestras cosas. Aquí, Gonzalo, creo que es interesante que nos hagas un poco una panorámica, ya digo, tendremos bastante tiempo para hablar a lo largo de este episodio, de exactamente cómo funciona, en líneas generales, la política migratoria de la Unión Europea, o este concepto, que también es muy recurrente, de fortaleza Europa, fortaleza europea. O sea, ya el solo hecho de la fortaleza ya nos dice bastante de por dónde va la cosa. Bueno, yo creo que la política migratoria europea es una política estrábica. Está muy desarrollada en algunos aspectos y muy poco desarrollada como política comunitaria en otros, ¿no? La parte que más desarrollada está, esto tendremos oportunidad de hablarlo después, es precisamente en el esfuerzo por detener los flujos migratorios. Esta es una política que concibe la migración como problema. Hay quien piensa que es una amenaza para nuestra seguridad, para nuestra identidad, para cualquiera de los elementos que consideramos fundamentales, y hay otros muchos que piensan que es sencillamente un problema humanitario que hay que resolver y que hay que ayudar a la gente a no emigrar, ¿no? Pero ambos elementos coinciden en la idea de que hay que detener esos flujos y por lo tanto hay que hacer todo lo que sea necesario. Y la realidad es que se hace todo lo que es necesario y algo más. Es una política que ha cruzado todo tipo de líneas rojas, ¿no? En otros aspectos, esta es una política que posiblemente, yo creo que siempre digo que es uno de los asuntos que mejor explican el mundo de 2026 y que más están atados a la forma de construcción institucional de hace un siglo, ¿no? Es una política absolutamente sometida a los Estados-nación y ahí hablamos del grueso de los flujos migratorios, que son la movilidad laboral, los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, ¿no? En ese ámbito, la Unión Europea todavía está en pañales con respecto a lo que están haciendo cada uno de los estados, ¿no? Sí. También es interesante ver esta idea de la fortaleza Europa, ¿no? Y cómo yo creo que se asienta tal vez sobre tres pilares más en concreto, ¿no? Que cómo esa parte está tan desarrollada y le podemos incluso ir identificando los distintos factores, ¿no? Porque tenemos por un lado ese endurecimiento de las fronteras con pues, la fortificación de toda esa frontera exterior, con muros, con alambradas, con ahora también introducir nuevas tecnologías, ¿no? Y de vigilancia, de detección, que esto es algo que ya cuando se hablaba, por ejemplo, de la biopolítica, se ligaba mucho con el control fronterizo, con el control migratorio. Esto cuando estuvimos en el mobile era muy loco, que había desarrollándose cosas en plan para controlar con IA, drones y tal, todo el tema migratorio, o sea que esto ya está pasando. Claro, además es eso, una visión como muy tecnologizada, muy endurecida, muy de fortificación, de vamos a generar un muro para que contener o que la gente no pase. Luego también está toda la derivada, que es, yo creo que ahí está el factor más de política exterior, más europeo, aunque por supuesto está muy presente también con acuerdos individuales de los países, que es esa externalización de las fronteras, ¿no? Las fronteras de Europa no acaban en Europa, sino por lo menos la gestión de las fronteras europeas no acaba en la Unión Europea. Y esto se ve también con, yo creo, un nombre que vamos a desarrollar a lo largo del episodio, que es la agencia Frontex, que bueno, pues es conocido pero no tanto, muy opaco, muy cuestionado. Entonces esas tres patas es casi, bueno, pues ver el castillo, ver la fortaleza, ver la muralla de lo que se ha convertido Europa, pero luego, claro, toda la política migratoria, lo que podría ser o todo lo que atañe es muchísimo más complejo, ¿no? Lo que habéis descrito es lo que desde Por Causa llamamos las tres generaciones del control migratorio. Empezaron con los muros a principios de los años 90, con la construcción de muros físicos. En este periodo de tiempo tan corto de la historia se ha construido la inmensa mayoría de los muros que rodean a Europa. La valla de Melilla es un ejemplo muy simbólico para nosotros, pero Europa está llena de muros en ese sentido. Después, la segunda generación es eso que tú llamabas la externalización del control migratorio, es decir, contratar a un tercero para que te haga el trabajo sucio, detener a los flujos en tránsito o en origen, y para eso hacemos acuerdos con todos los estados canallas de nuestro entorno, desde Marruecos hasta cualquier dictadura del Sahel, para que nos hagan ese trabajo sucio. Y ahora estamos en la generación de lo que llamaríamos las fronteras inteligentes, que es ese fenómeno que es parte del diccionario de eufemismos de la política migratoria europea, ¿no? Es que suena muy bien, muy moderno. Smart borders. Es que esa es la idea. La idea es hablar de fronteras inteligentes, de centros de retorno, de acogida reforzada, es decir, de elementos
argumentos que cuentan sin contar lo que realmente está haciendo Europa, ¿no? Y una frontera inteligente es básicamente automatizar la gestión del control migratorio. Eso significa que una persona que quiere venir a la Unión Europea ya no hace una primera entrevista de solicitud de asilo con un ser humano, sino con una máquina que está entrenada para analizar microexpresiones que tratan de determinar la velocidad de esa persona, ¿no? Es decir, es el derecho internacional sometido a un algoritmo, a una fórmula matemática, ¿no? Bueno, a lo mejor con suerte funciona mejor que el cacharro ese de Barajas donde pones el pasaporte, que nunca pilla una, el pobre. Bueno, pero es que tú eres especialmente lento en los aeropuertos. Sí. Es como... lo que hemos llamado mi infrapoder. Es tu infrapoder. El superpoder, el infrapoder. Que es que Fernando tarda mucho en los controles de los aeropuertos. Pero... Y mi némesis es el cacharro de los pasaportes. No, quítate la gafa, joder, otra cosa más. Y así vamos. Pero en fin, ahí poco smart cacharro hay. Que aquí, claro, tú lo mencionabas, ¿no, Gonzalo? Que cuando hablamos de esa fortaleza europea, pensamos eso, muros. Lo primero que se nos viene a la cabeza, que aquí, voy a decir pequeño spoiler, el otro día estuvimos grabando con nuestras queridas amigas de Punzadas sobre estas cuestiones. Sí, esto va a funcionar un poco como, no doble episodio, pero sí que queremos explorar todo el tema de la frontera. Entonces aquí hablamos de la fortaleza Europa de forma pragmática, de las políticas migratorias, y luego con Inés y con Paula pues hemos hecho una cosa más filosófica del concepto de frontera en relaciones internacionales. Eso es la semana de la frontera. Es la semana de la frontera, chicos. Vais a tener que, bueno, vosotros ya estáis escuchando esto por adelantado, las 500 personas que hay aquí. Claro, pero, ya se lo saben. Pero sí, para que veáis que luego vais a poder escuchar también el concepto más filosófico que de frontera, que también es súper Pues sí, tendréis la semana de la frontera, rollo El Corte Inglés. Entonces, aquí hablamos de muros, hablamos de las alambradas, las verjas de, por ejemplo, en este caso España, Ceuta y Melilla. También está Hungría, Polonia, en fin, toda la frontera exterior. Luego hablaremos de esa. Luego también están también los muertos en el Mediterráneo, que es una frontera, no tiene ningún elemento físico más allá del agua, pero existe, es una barrera. Claro, lo interesante aquí, y esto creo que tenemos que ir un poco al origen del fenómeno migratorio, se repite habitualmente, pero creo que como dato, como hecho, que la mayoría de la migración irregular llega a través de los aeropuertos, es decir, llega como un turista, con visa de turista, y luego se queda. Pero aquí también creo que es importante que entendamos bien cómo es la migración hacia Europa, Gonzalo. Exactamente, por ejemplo, de dónde recibimos más migrantes, cómo llegan, por qué llegan, qué tipo de personas son. Pues yo creo que a veces hablamos de los inmigrantes como una especie de gente sin cara. Y es como, no, realmente, pues oye, tiene unas circunstancias y vienen de formas muy concretas. Precisamente porque la migración es una amenaza, es decir, la narrativa de la migración es una amenaza, se concibe como un espectáculo. Es un espectáculo humanitario, es un espectáculo trágico. Y hay una hipertrofia de las fronteras exteriores, ¿no? De la gente que llega a través de Bielorrusia hacia el este de Europa, o por el Mediterráneo, o por Canarias hacia aquí. En realidad, la inmensa mayoría de quienes llegan lo hacen de manera mucho más ordenada, discreta, regular. En la Unión Europea, en el año 2024, que es el último año para el que tenemos datos cerrados, llegaron 4,2 millones de personas, es decir, de fuera de países de la Unión Europea. Y un dato que también es interesante y que conviene recordar, de la Unión Europea salimos más de 1.600.000 personas en ese mismo año, en el 2024. Este es un juego de dos direcciones, ¿no? Solo el 5% de esos 4,2 millones de personas fueron gente que intentaron acceder de manera irregular, de manera directa e irregular por una frontera física, ¿no? Ese dato no incluye... 200.000 personas, también para que entendamos la dimensión, que no es tanta gente, 200.000 personas. Es muy poca gente, en términos... Es decir, si lo piensas en la práctica, si dices el 95% de las personas que llegaron a la Unión Europea en el año 2024 llegaron de manera regular, ordenada. Por lo tanto, este es un sistema que no está fuera de control desde ese punto de vista, ¿no? Es verdad que eso no incluye fenómenos como lo que ocurre en España, eso que llamamos la irregularidad sobrevenida. Llegas con un visado de turista, te quedas durante 3 meses y después te quedas aquí, entras en la irregularidad, pero no has intentado acceder de manera irregular. Si la Unión Europea quisiese detener eso, lo que tendría que hacer es reintroducir los visados, por ejemplo, con América Latina, que es algo que ningún país quiere hacer, desde luego España no quiere hacer, porque nos interesa que esa mano de obra siga llegando a la Unión Europea, ¿no? Hablamos fundamentalmente de trabajadores, de trabajadoras y de sus familias, y más vale que sigamos hablando de eso porque este es el sustrato demográfico de la prosperidad europea. Claro, aquí lo que
no sé si sabemos, es bien de lo que tú decías, esa irregularidad sobrevenida, exactamente cuánta gente es, o se estima, porque claro, entra gente por el aeropuerto y luego tú no sabes los que se quedan. Bueno, te puedo decir el caso de España, que es uno de los casos que mejor se conocen. En España, según datos de FUNCAS, los más recientes, hay aproximadamente unas 840.000 personas en situación irregular. Estos son los números que se están barajando para la regularización ahora, ¿no? De ese casi cerca del 1 millón de personas, el 91% proceden de América Latina. Y hay una parte muy pequeña que procede de África subsahariana, ¿no? Cuando la gente piensa en inmigración irregular, piensa en un inmigrante subsahariano que ha saltado la valla de Melilla. Eso en realidad es la excepción, o una patera. Sí. Esa es la excepción a la regla en este momento, ¿no? Claro. Que aquí es lo que decías, ¿no? Que esa parte más visible de toda la política migratoria que tenemos en la Unión Europea, esa forma tan agresiva. Lo que hemos también de devoluciones en caliente, deportaciones, repatriaciones, en Estados Unidos ya es otro nivel, pero no sé hasta qué punto eso forma parte de la estrategia o son más casos puntuales que se mediatizan mucho porque son, lo que tú decías, muy llamativos y muy espectaculares y por eso lo tenemos en mente, es decir, cómo es un poco esa gestión de la migración, incluso de la devolución de gente a sus países de origen en la Unión Europea. No es una excepción, la estrategia es esta. La estrategia es detener a toda costa. En la medida en que esta es una amenaza existencial, en que hemos construido una narrativa histérica, donde estamos instalados en un estado de excepción permanente, exigimos a nuestros estados, y los estados exigen a sí mismos, los partidos en cada cita electoral, llegar tan lejos como sea necesario. Si eso significa incumplir normas básicas de los estados de derecho, la Unión Europea lo va a hacer de manera recurrente. España, que es el país de largo con un discurso migratorio más progresista, es un país salvaje en su frontera. Los acuerdos que estamos haciendo con Mauritania, con Marruecos, las devoluciones, los abandonos en el desierto, esta es una investigación de por causa que hicimos con un grupo de medios de la Unión Europea, en donde demostrábamos que con la complicidad de dinero español, de dinero de la cooperación europea, pagamos a los países, pagamos a un país como Mauritania para que abandone a la gente en el desierto de Mali. Y hay casos documentados por Human Rights Watch y por otras organizaciones, ¿no? Esto no es una excepción. Esto es una continuidad absoluta que, en fin, que estamos hartos de presentar denuncias o de leer o de documentar denuncias en prácticamente todas las fronteras exteriores de la Unión Europea, ¿no? Y luego también está, porque están los datos de deportaciones, ¿no? De lo que dices, no es una excepción, es una estrategia activa. De hecho, tenemos datos que, por ejemplo, en 2024 se registraron 13.600 devoluciones en Polonia, 5.338 en Letonia y más de 1.000 en Lituania. Estos nos estamos fijando más en esta parte de la frontera este. Y lo mismo pasa en el Mediterráneo, también con una política muy agresiva, incluso de táctica de guerra casi, ¿no? Porque, por ejemplo, en Grecia, en julio de 2025, el gobierno griego no solo amenazó con mandar buques de guerra a interceptar embarcaciones de inmigrantes, sino anunció, pues eso, la suspensión de solicitudes de asilo y la devolución en caliente de cualquier persona que llegase desde el norte de África. De nuevo, fijándonos mucho en esa frontera que entendemos y en esas poblaciones que se entienden como más agresivas, ¿no? Como más amenazantes. Bueno, aquí se pidió usar la Armada, los barcos de la Armada para interceptar migrantes y la Armada dijo, no estamos para eso, si vemos a un barco a la deriva, lo vamos a rescatar, que es lo que nos obliga. Los militares demostraron ser los únicos sensatos en aquel debate, en aquel momento la Armada, cuando dijo precisamente eso, ¿no? Pero la estrategia está militarizada completamente. Nosotros hablamos de un fenómeno que se llama la industria del control migratorio, que es el ecosistema de organizaciones, empresas, individuos que están haciendo un negocio absolutamente fabuloso como consecuencia de esta política legal. No hablo ya de las mafias que, por supuesto, se están forrando a costa de esto, ¿no? Y ahí tenemos empresas desde Indra y Telefónica hasta organizaciones no gubernamentales, organizaciones de cooperación como la FIAP. Estos son todo investigaciones que hemos ido publicando que tienen intereses económicos directos en sostener el sistema, en perpetuar el sistema, que financian los lobbies que la Unión Europea han influido, por ejemplo, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, ¿no? No hay nada casual en todo esto y nada es el resultado simplemente de un análisis objetivo del sistema, porque el sistema es inmoral por muchas razones, pero como luego espero que tengamos oportunidad de hablar, es esencialmente idiota desde un punto de vista económico y demográfico y, por lo tanto, si de lo que se trata es de defender nuestros intereses fundamentales, el sistema tendría que ser completamente diferente. También hay una cuestión que es una diferencia que a veces manejamos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Porque antes decíamos, por ejemplo, suspensión de las solicitudes de asilo. Y es esta idea de es migrante, es refugiado, ¿cuál es la diferencia? Que si se tendrían que tratar como de forma diferente en este tipo de políticas, como si cupiese la idea de esa visión más militarizada sí que cabe para el migrante y tal vez nos escandaliza más en el caso del refugiado. En realidad, no hay una definición realmente sobre lo que es un migrante más allá de una persona
persona que cambia y se mueve de un territorio a otro, entendidos dentro del marco de Estados-nación, porque es como organizamos nuestro mundo, ¿no? Es una persona que cambia su país de residencia habitual o vive en un país diferente al que nació, independientemente de su situación jurídica. Pero sí que es verdad que se considera refugiado cuando acepta una solicitud de asilo o de protección por una cuestión pues, de que su vida está en riesgo o su integridad personal está en riesgo. Hay muchísimas causas. Pero claro, ¿por qué uno parece más amenazante que otro? Porque otro tal vez nos pueda escandalizar más de no, es que son refugiados. Bueno, pero igual hay que acoger igualmente o hay que tratar con la misma dignidad al migrante que llega por motivos económicos, por ejemplo, ¿no? El sistema es aporofóbico, rechaza al que tiene menos, rechaza al más pobre, desde luego rechaza al que es diferente, al oscuro. Es un sistema islamofóbico en muchos aspectos, ¿no? Cuando los flujos de refugiados provienen de Siria, se produce una escandalera de carácter continental. Cuando los flujos de refugiados, en términos equivalentes, provienen de Ucrania, la Unión Europea admite a cerca de 7 millones de solicitantes de asilo de manera natural, incluso los países más abiertamente anti-inmigración, como Polonia, por ejemplo. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, y Europa no se ha caído, y este es un fenómeno, y esos ucranianos, en fin, si San Cucufato quiere, espero que vuelvan más pronto que tarde a Ucrania en algún momento, porque esa es la naturaleza de la protección internacional, normalmente, aunque desgraciadamente hay gente que puede vivir generaciones en campos como el de Dadaab en Kenia, ¿no? Ahora, esta cuestión del asilo es absolutamente clave. Hay un dato que a menudo se omite y que a mí me parece relevante, y es que desde el año 2014-16, es decir, desde la crisis de acogida de la Unión Europea en aquel momento, el número de solicitantes de asilo a la Unión Europea ha crecido un 60%. Eso no es solo porque haya más solicitantes de asilo procedentes de conflictos, sino porque mucha gente utiliza la vía del asilo como alternativa razonable al tapón que existe en las vías de migración laboral. Y te encuentras con mucha gente que no tiene realmente necesidades de protección internacional, pero que no tiene ninguna otra manera de llegar a nuestras fronteras. Por lo tanto, si resolviésemos el problema de la migración laboral, el atasco fundamental, el taponamiento del sistema, yo creo que eso nos permitiría reconsiderar el sistema de protección internacional, que es lo único que tenemos para garantizar que una persona que vive de un conflicto, de una persecución política, para salvar su vida, puede ser acogida en otro país, ¿no? Sí, que al final, de nuevo, echa la trampa, ¿no? Que es un sistema donde, si efectivamente lo que comentas, si en un sitio está taponado, pues se mueve la demanda, por así decirlo, a otro lugar. Y no será porque no hay conflictos ahora en el mundo. O sea, que esto también previsiblemente va a ir al alza. Me deja tranquilo, bueno, intranquilo, que España sea los buenos y solo abandonemos gente en el desierto con nuestro dinero, los peores. Luego haremos modelos, no sé, el ministro de ser el monstruo de Amstetten o algo así. En otras cosas somos estupendos, tengo que decirlo. Yo sí, digo en broma ahora con mis compañeros que Pedro Sánchez parece que va con un sombrero de frutas en la cabeza en las reuniones internacionales cuando habla de migraciones porque dice cosas, en fin, perfectamente sensatas, como que ninguno de vosotros dos cobraréis una pensión en ausencia de muchos más migrantes, y todo el mundo piensa que es, en fin, que parece Trotsky redivivo, ¿no? Pero en realidad es que el sentido común ahora, en este momento, es absolutamente excepcional. Sí, luego hablaremos cómo son otras visiones en Europa, que dile tú esto a un sueco o a un neerlandés, sí, y le pareces Trotsky resucitado, exacto, básicamente, ¿no? Aquí hay un nombre que ya ha salido y que también merece que conozcamos un poco mejor, que es Frontex, que es esa agencia europea que, bueno, ha aumentado muchísimo el presupuesto, más de un 50% entre el 19 y el año 2022. ¿Cómo funciona, Gonzalo, exactamente Frontex? No sé si a nivel de violencia se le puede equiparar a Alice, porque eso ya es un nivel muy, muy extremo, pero exactamente esta gente, ¿cómo funciona? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Cómo actúa un poco? Bueno, Frontex es la agencia europea de fronteras y de... No es exactamente el acrónimo, exactamente a qué responde, pero es la agencia que apoya a los Estados miembros de la Unión Europea en la gestión de sus fronteras. Es Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. De Guardia de Fronteras y Costas. En ocasiones actúa simplemente con un complemento, en ocasiones reemplaza incluso a los Estados, a veces en la gestión de algunas fronteras, en ocasiones, como el caso de España, las autoridades españolas prefieren tener a Frontex fuera, salvo en situaciones absolutamente extraordinarias, como el caso de Canarias en algún momento, ¿no? Frontex, antes que hablábamos de los Estados Unidos, Frontex yo creo que es un ejemplo de cómo la política
política europea se está haciendo trumpista a zancadas prácticamente. No son unos salvajes como ICE, no es una policía política al servicio de un proyecto semifascista como el caso de ICE o fascistas secas, sino que es una agencia que simplemente está siguiendo la lógica política de la política migratoria de la Unión Europea. Una agencia cada vez más militarizada, cada vez mejor dotada. Sus presupuestos han crecido se han multiplicado por 33 en un periodo de poco más de 10 años. Su equipo se ha multiplicado en menos de 5 años, se ha multiplicado casi por 3. La idea es que alcance las 10.000 personas, los 10.000 agentes en el año 2027. Además, presumen de ser el primer cuerpo uniformado de la Unión Europea, que es esa idea de hemos logrado tener un cuerpo policial, ¿no? La Unión Europea tal vez hace un check en esa visión de siempre hemos descuidado la seguridad o la parte más de la gestión de la fuerza a nivel europeo no es algo que se ha descuidado como mercado común, pero con Frontex, precisamente con ese control migratorio, se hace ese check y además se presume un poco de ello, ¿no? Hay un poco de masculinidad frágil, soy el primero que tiene uniformes, como vale, campeón, enhorabuena, ¿sabes? Sí, un poco sí, la verdad. Sí, pero fíjate que la paradoja de esto es que hay algo esencialmente bueno en que la Unión Europea integre su capacidad de gestionar sus fronteras. Y la idea de Frontex originalmente, cuando se crea, si no estoy equivocado, en el año 2005, puede ser, o quizás antes, Frontex constituía una estupenda idea para ayudar a una gestión razonable de los flujos. En el momento en el que se pone al servicio de un proyecto radical de detención de los flujos, se convierte en una agencia policial y además una agencia tan salvaje como las policías de algunos países, ¿no? Esta misma semana ha sido muy interesante. Fabrice Leggeri, que fue el antiguo director de Frontex hasta hace unos años, hoy eurodiputado de Agrupación Nacional de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, ha sido imputado por crímenes de lesa humanidad por las devoluciones en caliente de Frontex. Y estos son solo uno de los ejemplos de las salvajadas que ha hecho Frontex en estos años, ¿no? Bueno, es que en los últimos años ha ido acumulando precisamente muchísimas denuncias de violación de derechos humanos, violación de derecho humanitario, pues no actuar, por ejemplo, cuando Hungría viola los derechos humanos en su gestión fronteriza y atenta contra el bienestar de los migrantes, directamente contra la vida de los migrantes. O, por ejemplo, en Grecia hay denuncias por agentes de Frontex disparando a migrantes. Es decir, que tenemos claramente muchísimos casos investigados por tribunales europeos, tribunales nacionales, y luego también a mí me resulta interesante la comparación con el ICE, porque claro, el ICE de Estados Unidos nos parece pues eso, muy pasados de rosca. Ya pasados de rosca. Sí. Y es verdad que yo creo que una de las diferencias también muy grandes es que el ICE hace apología de esa gestión migratoria, ¿no? Es parte de la campaña política de Donald Trump, de directamente llevar eso a la primera plana, y por eso tal vez no se escandaliza mucho. Pero claro, luego parece que en Europa no pasan estas cosas, pero se entiende que no tiene que estar en la primera plana. Y una de las cosas que se le acusa mucho a Frontex es actuar precisamente con muchísima opacidad, incluso a nivel muy práctico como presupuestario, ¿no? Creo que ha tenido casos de corrupción. El Tribunal de Cuentas Europeo dijo, oye, están creciendo a nivel presupuestario de una forma tan grande que no está gestionando bien sus propios recursos, no está siendo ni siquiera eficiente con todo el despliegue de personal y de capacidades. Y en esas ineficiencias pues también pueden salir todo este tipo de casos, ¿no? Que ni siquiera es una agencia necesariamente bien coordinada por dentro. Es interesante porque la ultraderecha, a la que le preocupa todo lo que signifique más Europa, sin embargo Frontex les parece una idea estupenda, quieren más Frontex, más opacidad, más escándalos, como por ejemplo el pasar datos de solicitantes de asilo a Europol, o de migrantes identificados en frontera a Europol. Quieren más operaciones de devoluciones en caliente. Hay un escándalo del año 2023 del buque Adriana, que se hunde en el Mar Jónico, en donde Frontex hace básicamente denegación de auxilio en un caso. Es decir, este es un asunto repetido, ¿no? Un tipo al que merece mucho la pena escuchar es un señor que se llama Gil Arias. Gil Arias es el español que fue número 2 de Frontex durante muchos años, con Leggeri, entre otras cosas, y se tuvo que ir. De hecho, le echaron, porque es uno de los pocos que denunció de manera continuada el modo en el que Frontex estaba desnaturalizando su misión original, ¿no? Y se ha convertido en exactamente lo que habéis descrito. Es un poco de Pepito Grillo, en plan, chavales, Sí. lo estáis pasando, y dijeron, sí, venga, al paro. Completamente. A echar ahí el rato. Bueno, es que es una situación bastante complicada. Creo recordar, que no recuerdo el año, pero Álvaro, nuestro Álvaro Merino, que está por aquí, Está por ahí. en la segunda fila, para las pocas filas que veo con la luz, te ha tocado, que sacó una pieza en el orden mundial
vamos, destapando un poco, descubriendo que Frontex subvencionaba a los Estados miembros los vuelos con los que se repatriaba gente. En plan, que España quería mandar un avión, pues eso, a, yo qué sé, Senegal, pues Frontex decía, cuenta con mi dinero, y ponía pasta para mandar el avión. Quiere decir que ese tipo de cosas, en el fondo, las incentivaba, incluso las apoyaba económicamente, que eso también es importante señalarlo. Es que, pero fíjate, este asunto que tú has... Alba, tú antes dabas los datos oficiales de las devoluciones de la Unión Europea, ¿no? De las repatriaciones. En realidad, eso no considera lo que se llaman las devoluciones en caliente. Claro. Es decir, la valla de Melilla, tú ves la valla de Melilla y de repente hay una puertecita en la valla de Melilla y dices, ¿esta puertecita para qué es? Esto sirve para que cuando la gente salta, la Guardia Civil, que considera que el territorio español no empieza donde empieza, sino 10 metros más allá, abre una puerta y devuelve a alguien sin considerar sus necesidades de protección internacional, sin saber si es un menor, sin saber si es una mujer que huye de una ablación genital, es decir, de todos los elementos que están. Eso que hace Frontex es inmoral por muchas razones, pero es ilegal. Rompe las obligaciones legales de la Unión Europea. Esto es lo que resulta absolutamente chocante de la política migratoria europea. No solo que sea insensata, no solo que nos esté llevando políticamente a un territorio muy oscuro, es que rompe las normas mismas sobre las que se fundamenta la Unión Europea. Y esto lo hace la Comisión y lo hacen todos los Estados miembros con independencia del color político del partido que los gobierna. Aquí, de hecho, también está, eso salió hace poco, la gente de aquí se acordará, el tema de Italia con Albania, es decir, que parece que estamos hablando de que mandamos gente a Sudán, sí, pero no solo, porque aquí también se hablaba de establecer centros de detención en Albania, Bosnia, otros sitios querían más chungos tipo Ruanda, ¿no? Pero vamos, que hasta en Europa hemos externalizado ese punto de, mira, los huequitos donde todavía la Unión Europea no ha llegado, pues externalicemos en esto. Esto también tiene implicaciones un poco para la propia política europea, de no, tú vete a Albania y ya te esperas ahí a que yo te dé el... Pero eso lo que quiere esto es expulsar a los solicitantes de asilo, mantenerlos fuera, meterlos en lo que son literalmente cárceles, centros de internamiento. España está construyendo 2 con dinero de la cooperación europea en Mauritania. Es decir, esto está ocurriendo ahora en una de las democracias más sofisticadas del planeta. Y esta es la bipolaridad absoluta de nuestro modelo migratorio, lo cual es insoportable, ¿no? Cuando decíais al principio por qué hay que hablar de este tema, este es un asunto que es relevante en sí mismo por toda la gente que se ve afectada de manera directa, pero sobre todo relevante porque está colocando al frente de nuestros gobiernos a una pandilla de bucaneros y de sinvergüenzas que afectan a cosas que van mucho más allá de la cuestión migratoria, ¿no? Y aquí hablo fundamentalmente de la ultraderecha. Entonces, este es el asunto que yo creo que debería alarmarnos con respecto a la deriva que está tomando la política migratoria europea, por supuesto a la estadounidense. Estados Unidos es una fotografía del futuro, es una especie de distopía no muy lejana del camino que estamos llevando nosotros. Y me voy a poner un poco utilitarista, por encontrarle algún enfoque. Pero realmente esto funciona, quiere decir, porque tú puedes tener un centro donde sea, en Albania, Mauritania, donde sea, pero si luego realmente los flujos migratorios no cambian y la situación no cambia, en realidad es, no iba a decir un taco, pero fastidiar a gente para que esté en una cárcel, en un sitio mugriento, y echa ahí el rato hasta ver si se resuelve o le manden de nuevo a su país de origen. ¿Realmente esta política funciona o no? O sea, yo creo que en Estados Unidos hemos llegado a comprobar hasta qué punto tienes que llegar para efectivamente frenar los flujos. En Estados Unidos ahora este último año ya tenemos los datos, se ha producido una entrada neta negativa, es decir, ha salido más gente de la que ha entrado y de facto la frontera con México, por ejemplo, en estos términos, en el ámbito humanitario, por ejemplo, está absolutamente blindada e impermeabilizada, ¿no? La pregunta es ¿hasta dónde tienes que llegar para lograr ese objetivo, ¿no? Hemos encarecido las rutas, hemos alargado las rutas, estoy pensando en África, las hemos encanallado hasta un punto insoportable. La pregunta es, ¿en qué tipo de sociedad nos queremos convertir para lograr el objetivo de evitar que, en este caso, solicitantes de asilo o desplazamientos humanitarios lleguen a la Unión Europea? En todo lo demás, de lo que estamos hablando, de nuevo vuelvo a la inmensa mayoría de quienes se desplazan, estamos hablando de flujos que se rigen por criterios diferentes, fundamentalmente económicos, y que tienen consecuencias completamente diferentes y que deberían ser parte de otra conversación, ¿no? También creo que tiene un elemento muy propagandístico, ¿no? Son gobiernos haciendo cosas. Antes hablábamos de esa opacidad de Frontex, ¿no? De no lo ponemos en primera plana que estamos haciendo devoluciones en caliente, pero se sabe que se está haciendo, se ve que se está fortificando la frontera, se intentan alcanzar ciertos datos de
freno de los flujos migratorios, aunque sea simplemente para alterar una idea que es muy de percepción, ¿no? Porque la visión de inseguridad, en general, la visión de la seguridad es una percepción humana y es muy volátil, no necesariamente tiene por qué estar anclada a unos datos reales o a unos hechos reales, puedes alimentarlo mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, creo que esa fortificación, además precisamente de esos muros exteriores, con una migración que, como decíamos antes, es la minoritaria, en el sentido de todo lo que llega a Europa, es el elemento de estamos fortificados, estamos haciendo cosas y tenemos una política de contención de la migración que es efectiva. Luego, claro, ya vas a los datos y ves que en el fondo es simplemente desviar la ruta, hacerla más insegura y generar todavía mayor caos humanitario y es profundamente, es un problema, ¿no? Pero en el fondo tiene ese elemento propagandístico. Mira, desde el punto de vista narrativo, que es un tema que os interesa a vosotros y me interesa a mí, desde luego, creo que tenemos que arrebatarle a los antimigración el concepto de orden. Creo que cuando se promueve esta política, se trata de trasladar a la sociedad que tú estás controlando los flujos migratorios. En la práctica, tú lo que estás generando es caos, caos continuado, caos en las rutas, caos en la frontera, caos en el interior. Las intervenciones del ICE en sitios como Minneapolis, todo lo que hemos podido ver alarmados en el mundo entero, eso es trasladar el caos al conjunto de tu sociedad, ¿no? Creo que hay que contraponer eso con la idea de orden. Y el orden, en el caso de los flujos de movilidad humana, se genera a través de un juego de incentivos positivos y negativos que es, en mi opinión, similar al que tú utilizarías en el caso de un buen sistema fiscal, ¿no? Tú no solo pagas impuestos... Una buena política pública. Con cualquier buena política pública, efectivamente, ¿no? Esa es la idea. Y esto al final, claro, tiene implicaciones en toda la periferia europea. Quiere decir que estamos hablando un poco de España, África quizás, pero esto tiene también en la parte este ahora, por ejemplo, también tiene implicaciones. En general en toda la periferia europea. Claro. Además, al final el externalizar ese control fronterizo también dependes un poco de esos países donde estás externalizando el poder fronterizo. Quiero decir, uno de los grandes lemas de Europa en los últimos años, también muy criticado, es la idea de vamos a lograr la autonomía estratégica, vamos a conseguir ser independientes en nuestras decisiones más de política exterior, en nuestra posición en el mundo. Esto más allá de la migración. Y en el fondo, cuando cedemos ese control migratorio o incluso esas políticas de asilo a países de nuestro entorno como una forma de establecer relaciones, ¿no? de tener una política exterior, una política de vecindad, también les damos un poder extra de chantaje. Y esto, que no sé si es una derivada que se esperaba o no se esperaba cuando se plantearon estas políticas, pero, por ejemplo, lo vemos muy bien con Marruecos, con el caso de en mayo de 2021, cuando propiciaron esta crisis migratoria en Ceuta, que accedieron más de 5.000 personas a la ciudad autónoma por la frontera, y fue una forma de presión por acoger al líder del Frente Polisario Brahim Ghali, ¿no? Es esta idea que algunas veces hemos hablado de esto, que es la política de la rabieta de Marruecos. Amenazó con abrir la llave de la frontera para generar tensión, generar caos político. Y se cobró un ministro también. Y se cobró un ministro, además. También lo vimos con Bielorrusia, con Polonia, que ahora además es una de las fronteras más fortificadas, con alambrada, con sistemas de vigilancia. Es decir, que esos estados, con Bielorrusia la relación no es buena, pero con Marruecos es compleja. En el fondo, esto nos lleva también a mirar a la geopolítica, a mirar a las relaciones geopolíticas que mantenemos con todo nuestro vecindario. También, por ejemplo, una forma casi como de suplir esa promesa incumplida de acceder a la Unión Europea, de generar como unos estratos de política de vecindad de no estás dentro, pero me gestionas el asilo. Entonces, puede que en algún momento eres Albania, simplemente por estos checks de políticas públicas que estás haciendo, por estas cesiones, tal vez en algún momento consideraré positivamente de que entres en la Unión Europea, que eres parte de este club. Claro, es una política muy perversa. Es perversa y es un disparo en el pie, francamente. Yo antes decías, no sé si esto se lo habrán planteado, si no se lo han planteado es porque no le dedicaron mucho tiempo o porque tienen incentivos electorales en muy corto plazo, que evita mirar cuáles son las consecuencias de esta política en el largo plazo. Pero nos hemos puesto en manos de gobiernos que tienen la capacidad efectivamente, de hacer un ejercicio de chantaje cuando quieren, ¿no? O directamente de gobiernos que están dispuestos a hacer lo que nosotros les pidamos a cambio de que nosotros miremos hacia otro lado, por ejemplo, con las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el Sahel, ¿no? Habéis tocado en el orden mundial en ocasiones la pérdida de influencia de Francia. Sí. Este es un asunto en donde ¿qué ascendiente le queda a Europa cuando exigimos que el mundo sea solidario con nosotros en Ucrania y estamos colaborando con las trapacerías de Israel en Gaza? ¿O estamos ignorando el derecho fundamental de protección mientras exigimos que se cumplan las leyes internacionales en otro ámbito?
Yo creo que en estas cosas hay que serlo y hay que parecerlo. Y la Unión Europea, la única manera que tiene de mantener un cierto ascendiente en la geopolítica internacional, desde esa perspectiva que ahora tratamos de defender y en fin, de ser más europeos que nunca, es precisamente hacer las cosas como decimos que las queríamos hacer y no justo lo contrario. Claro, que también otra cuestión interesante, tú hablabas antes de retórica, de narrativa, es que este tema ya está calando en todo el espectro político. Creo que fue hace unos meses también que el CIS lo situaba entre la principal preocupación de los españoles. Pero, por ejemplo, en el caso de España, ya no es solo Vox, que un poco se le presupone esa importancia de la inmigración en su agenda política, y además de un discurso abiertamente hostil ante la inmigración, sino que ya también vemos cómo partidos de izquierdas hablan del migrante y del inmigrante desde un punto de vista utilitarista en términos de rechazo. Esto también en Alemania pasó en el partido de Sarah Wagenknecht, el rojipardo, básicamente. Es decir, que ya estos elementos se contagian un poco en formaciones de izquierdas que en principio se presupone no deberían tener este discurso, pero al final es un poco lo que quizás lo que piensan te demanda la población y tú te subes a ese carro. Vista luego le sale mal, ¿no? Pero ¿qué nos dice esta permeabilidad, por así decirlo, de ese discurso de la política europea y del momento en el que estamos, y también un poco de lo desnortados que están algunos partidos de izquierda en esto? Pues yo creo que es verdad que esa idea del migrante como amenaza no es algo nuevo. Lo podemos trazar en la historia muchos puntos de ver al otro como amenaza, ¿no? También miramos con esa mirada cuando exploramos el concepto del bárbaro, el otro, ¿no? Claro, por ejemplo. Sí. Pero es verdad que la percepción de ella como un problema o como, pues eso sí, como una preocupación ha crecido en los últimos años. Mencionabas la encuesta del CIS de 2025 que lo señalaba como la principal preocupación de los españoles, que ojo, no problema, que eso se percibía el principal la vivienda, ¿no? Y en los últimos años el tema de la migración ha adoptado un tono cada vez más vinculado con términos como crisis, criminalidad, falta de seguridad, en general inseguridad. Y yo creo que hay dos explicaciones que se retroalimentan para entender cómo esta visión está calando en todo el espectro político y en general que es un tema de opinión pública, es un tema del que la gente por lo visto se siente preocupada, ¿no? Yo creo que es cierto que la migración supone un choque de modelos de vida, de culturas, de expectativas económicas, de visiones del mundo, y eso yo creo que al final genera que allí donde hay migración va a haber tensiones y va a haber retos de convivencia, se va a generar malestares, ¿no? Roces. Y ese malestar creo que se percibe como una demanda de la población que es explotable por los partidos políticos, especialmente los de derecha radical. Entonces, cuando sus posturas tienen éxito, cuando ese malestar claramente se expresa en votos, creo que termina permeando como una demanda y un problema al que hay que hacer frente o hay que incluir en la agenda política. Y creo que esto, claro, no es una percepción que esté aislada del mundo en el que vivimos, sino que se alimenta de otras percepciones de crisis y de otros malestares, ¿no? Lo que es este famoso término muy pedante de la policrisis. Sí, vivimos en crisis simultáneas de, pues, económica, geopolítica, climática. Entonces, en todo este contexto de incertidumbre, este malestar y este miedo se multiplican y eso es el momento propicio también para dirigirlo contra colectivos que ya generaban su propio malestar. Si además pues, le añadimos factores, ya le ponemos las guindas del racismo estructural, de la islamofobia, pues todo va más. Y esto yo creo que se está llevando tanto a la práctica como a cuestionar las normas internacionales, ¿no? O sea, en un momento en el que las grandes potencias están vulnerando, bueno, grandes potencias y en general las medias y pequeñas, todo el mundo, sí. están vulnerando sistemáticamente los acuerdos, los reglamentos internacionales, cuestiones humanitarias que hemos establecido como, bueno, como primordiales o que incluso están en los fundamentos de la Fundación de Europa. Y vemos cómo los distintos países europeos, más allá incluso de como voces independientes dentro de la Unión, están empujando por modificar consensos que hasta entonces garantizaban la protección de los derechos al migrante, incluso algunos cambiando su postura, ¿no? Por ejemplo, en mayo de 2025, los presidentes y primeros ministros y enumero, Dinamarca, Italia, Australia, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia llamaran a una revisión del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Ya ni siquiera de cuestiones de política migratoria o reglamentos específicos, sino del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Vamos a revisar esto para poder actuar con mayor margen. Yo creo que la verdadera victoria del nacionalpopulismo no ha sido necesariamente llegar a los gobiernos. Algún gobierno ha llegado en la Unión Europea y llegará a otros más. Ha sido contaminar a quienes gobiernan, en el centro derecha y en el centro izquierda. Y lo que estamos viendo en muchos países de la Unión Europea no es ya solo una estrategia electoral de corto plazo en donde tengo que trasladar un discurso migratorio duro para que la gente me vote en las próximas elecciones, sino que estamos viendo cómo algunos países, y yo aquí diría que los socialdemócratas
daneses y los laboristas británicos son dos ejemplos de libro en este sentido, que han llegado a autoconvencerse de que este es un desafío existencial y que los intereses fundamentales de sus votantes están siendo amenazados por los migrantes, ¿no? Keir Starmer contraponía a los trabajadores ingleses con los migrantes, como si los migrantes fuesen rentistas que llegan allí, en fin, a vivir como si fuesen todos jeques árabes que llegan a vivir en Camden Town, ¿no? En realidad, lo que estamos viendo en la Unión Europea es una derrota narrativa en toda regla. La izquierda y la derecha están arrinconados en una esquina. Yo diría que los partidos más a la extrema izquierda no tienen ninguna capacidad de propuesta en este sentido. Tienen las ideas claras en materia de derechos humanos, pero en materia de movilidad laboral están absolutamente... Luego también hablaremos de alternativas, que también es una cosa importante de, vale, pues para no estar cuáles son instalados las en este marco, alternativas claro, que ¿cómo pensamos este tema? Y lo hemos visto durante la regularización aquí en España, el proceso de regularización. La regularización ha sido apoyada por un colectivo amplísimo de la sociedad española. ¿Quién no estaba allí, además de Vox? Los sindicatos españoles. Los sindicatos, en el último momento, y en fin, casi corriendo, se incorporaron a firmar ahí a decir qué bien, qué buena idea es esta. En la práctica han puesto palos en las ruedas al proceso de regularización desde el principio, porque los sindicatos europeos son decimonónicos en ese sentido. Consideran que la defensa de los trabajadores europeos pasa por rechazar a los migrantes que vienen de fuera. Y esto, en realidad, es un desafío de la sociedad que somos ahora y de la que seremos en el futuro, de la que está transitando, como tú decías antes. Por supuesto que hay dificultad de segura transición, pero ¿quién piensa que la sociedad que vivimos ahora es la sociedad que vivían nuestros abuelos? O la sociedad de nuestros abuelos, la de nuestros tatarabuelos. Todos somos el resultado de una transformación y no estoy seguro de que esta sea la transformación principal que ha vivido la sociedad española a lo largo del último siglo, ¿no? Hemos sido capaces de ir adaptándonos a eso y la migración, insisto, es absolutamente fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestros estados de bienestar. Aquí hoy no queda títere con cabeza, ¿eh? Le está cayendo a todo el mundo, básicamente. Madre mía. No, eso está bien, claro. Aquí si no se hacen bien las cosas o no hay planteamientos soletos, pues hay que decirlo. Que aquí, de nuevo, tú mencionabas a los socialdemócratas daneses, que parece como gente muy hippie y tal, es gente bastante chunga. Cita de hoy, los socialdemócratas daneses son gente bastante chunga. Son gente bastante Fernando chunga Arancón. y llevan desde hace muchos años con políticas de inmigración bastante chungas. Por ejemplo, estos países nórdicos son casi de los primeros que piden medidas más restrictivas, por ejemplo, para el tema de la inmigración, como pues esto, de nuevo la metáfora borreliana de proteger el jardín, ¿no? Aquí, de nuevo, los modelos nórdicos, como con todo, que al final son muy, muy repelentes, parecen un ejemplo de buena política migratoria, integración, todo funciona súper bien. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo países como Finlandia están pidiendo cierre fronterizo total. Es cierto que al otro lado tienen Rusia, que por lo que sea pues no se terminan de fiar. Suecia también tiene ahora problemas muy graves. También hemos contado aquí con el tema del crimen organizado y todo eso. Pero están presionando de manera rápida y de forma muy potente para que haya un retroceso en temas migratorios. Claro, esto, ¿por qué ocurre, Gonzalo? O sea, no sé si hasta qué punto es un poco un fracaso del modelo que tenían, si la idea de que un modelo como más amable no termina de funcionar, si es que los nórdicos parecen muy chachiguay si eres rubio, ojos azules, y si eres un poquito más moreno, ya mal. ¿Qué es lo que ocurre aquí con el tema nórdico, con otras visiones, por ejemplo, de la política migratoria? Quizás las más generosas que había en la Unión Europea. Bueno, o sea, fue muy generosa en protección internacional y asilo, pero insisto en que las migraciones son un fenómeno muchísimo más amplio, claro, y más complejo que eso, ¿no? Yo creo que, primero, no todos los países nórdicos son lo mismo. Creo que los daneses, en algún momento los finlandeses, ahora los suecos. Hace un par de días el nuevo gobierno sueco de centro-derecha salió con una cosa que a mí me pareció de lo más exótico, que es exigir comportamientos honestos. Ya no se trata solo de cumplir la ley. Aquí hay que tener comportamientos honestos, y si no te vas. No sé muy bien qué es un comportamiento honesto. Yo voy al Parlamento de Valencia y, en fin, por ese criterio echaría la mitad al otro lado del mar. Si de lo que se trata es de defender un comportamiento honesto, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es exigir a los migrantes que vayan mucho más allá de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Aquí hay un comportamiento fundamental que es el cumplimiento de la ley. Es muy la idea de la buena víctima, ¿no? De tienes que ser la víctima perfecta. Absolutamente. Es esa idea, ¿no? De tienes que ser intachable, absolutamente intachable. Y que no dejan el carrito del súper por ahí tirado. Absolutamente. Eso es muy de sueco. Hay un elemento de aporofobia clarísimo en el caso nórdico, hay un elemento de islamofobia. Esto es evidente que o sea, yo no quiero quitar importancia en absoluto a las dificultades de adecuación. No me gusta la palabra integración o asimilación, porque no se trata de que los migrantes se parezcan a nosotros y adquieran nuestras... Se trata de que nuestras sociedades evolucionen de manera armónica hacia algo diferente. A veces todo lo armónico que sea posible, ¿no? Pero creo que hay una derrota
derrota política fundamental de la idea de los países nórdicos como espacio de refugio, y eso fueron durante décadas, que en realidad es un reflejo de lo que está ocurriendo en el conjunto de los países de la OCDE. Yo creo que nos llama mucho la atención porque fueron algo muy diferente en el pasado, ¿no? Bueno, creo recordar, perdona que te corte, que Suecia tuvo problemas con Turquía cuando quiso ingresar a la OTAN, porque Turquía decía, es que claro, tú acoges a muchos kurdos. Sí. Y dijo Suecia, bueno, pues se deja de acoger y aquí entramos en la OTAN y no pasa nada, ¿no? Completamente. Y entraron en la OTAN, quiero decir que eso pasa de manera recurrente. Y luego también tenemos ejemplos como las leyes y proyectos de ley que se han aprobado los últimos 2 años en Finlandia, ¿no? Permitiendo este tipo de prácticas, pues por ejemplo el cierre de su frontera terrestre con Rusia, que es verdad que bueno, puede tener cierto sentido, o el proyecto de ley aprobado en julio de 2024 que permite a los guardias fronterizos rechazar a los migrantes y denegar las solicitudes de asilo directamente en la frontera con Rusia, que también igual ahí hay una cuestión de, bueno, igual hay gente que está huyendo, ¿no? Está subiendo mucho el paro en Finlandia. ¿Qué? No, entiendo que no es algo que la gente comente en el desayuno, pero está subiendo el paro en Finlandia y se están un poco diciendo, uy, a ver si aquí tenemos que cerrar un poco la acogida, porque claro, no hay empleo para todos, lo típico, ¿no? El fondo de tu cerebro con el dato de que está subiendo el paro en Finlandia. Perdón, pero este asunto que has mencionado sí es clave y sí es distintivo de los países nórdicos. Si tú tienes un sistema de protección social, en este caso, más desarrollado, no hablo solo de los beneficios de desempleo, más desarrollado, tienes más miedo a que un número amplio de solicitantes lo ves como una suma cero, que lo que otro tienen te lo pierdes tú. Exacto, y eso es cierto que eso distingue, por ejemplo, a los países nórdicos de los países del sur de Europa, en donde es verdad que una de las razones que los expertos arguyen que ha facilitado la integración de los migrantes, y España es un caso absolutamente extraordinario de llegada de más de 10 millones de personas desde finales de los años 90, tiene que ver precisamente con que el sistema de protección social quizás era menos garantista, menos desarrollado que el de los nórdicos. Y eso es posible. Yo creo que eso es parte de la historia. Claro, que aquí es lo que tú decías, ¿no? Que hay leyes y demás que se están apretando todo eso, que eso es también preocupante. Claro, ¿no? Al final, pues en el fondo esos 1.340 kilómetros de frontera de Finlandia pues quedan cerrados y luego también vemos cómo se van endureciendo todo ese tipo de políticas y además, de nuevo, como decía Gonzalo, con esta idea de todo tipo de partidos dentro del arco político, ¿no? De dejar esos consensos que tenían anteriormente atrás, ¿no? Porque se entiende que ahora mismo es un problema. De hecho, por ejemplo, era Dinamarca que tenía la presidencia del Consejo y decía, no, es que la política prioritaria es la migración. Que esto es algo que Europa ya ha repetido en otros documentos, etcétera, sí. Pero que ya como país nórdico nos llama la atención, ¿no? Que tu línea maestra no sea, pues por ejemplo, la política climática, ¿no? Que tal vez a nivel de estereotipos es lo que esperaríamos de unos daneses. De unos daneses, y no es la política migratoria. Bueno, que hemos visto también un poco cómo funciona esta fortaleza europea y cómo, bueno, en la actualidad, bueno, lo sabemos, ¿no? El discurso antimigratorio pues cala e influye en la política europea. Pero también creo que es importante que, aquí somos muy históricos, ¿no? Ahondemos un poco en las causas que hay detrás de toda esta política migratoria, básicamente cómo llegamos hasta ella. ¿Cuándo podemos decir que empiezan a colocarse, nunca mejor dicho, los primeros ladrillos de esa fortaleza europea? ¿Cuándo empieza esta concepción a cobrar forma? Pues yo creo que esto es un poco contraintuitivo porque en realidad todo empieza con la firma del convenio de Schengen. En el momento en el que eliminamos, entre comillas, y no tan entre comillas, nuestras fronteras interiores, esa frontera exterior europea entendida de forma amplia cobra muchísima más importancia, ¿no? Es a partir de este momento cuando, al crear un espacio de libre circulación en Europa, un espacio sin esas fronteras interiores, empezamos a hablar de esa necesidad de controlar y reforzar las fronteras exteriores desde Europa, no desde los Estados miembros. Y además son años donde Europa está pasando por un periodo de mucha actividad migratoria que tal vez difiere de los momentos previos, ¿no? O tiene un elemento diferente. Pensemos que los años 90 son también la caída de la Unión Soviética, que provocó mucho movimiento dentro del continente, también mucha reconfiguración del continente, y eso al final son movimientos y flujos humanos que, de nuevo, tal vez no casan necesariamente con la idea que tenemos de migración, pero lo es. Y a partir también de 1990 también tenemos que ver que es cuando empiezan las guerras yugoslavas. Por lo tanto, muchísimo flujo de refugiados, de gente que pedía asilo, de personas que huyen. Y a mediados de esta época empezamos a ver cómo países como España, Italia e Irlanda van convirtiéndose también en destinos migratorios de personas procedentes no solo de Europa Oriental, de esta post-Unión Soviética, sino también de América Latina, del norte y occidente de África. Es decir, se reconfigura tal vez, o se configura la migración o los flujos migratorios
migratorios tal y como los conocemos ahora, ¿no? Eso es más del siglo XXI y tienen lugar precisamente en estos años. Y en estos mismos años y con ese renovado contexto migratorio es donde se acuerda el Convenio de Dublín, que estipulaba que el Estado de la Unión Europea responsable de atender una solicitud de asilo, en este caso estamos con la política de asilo, es el que el solicitante de asilo llegó en un primer lugar, ¿no? Es decir, vale, tú llegas a España, ahí es donde se tiene que tramitar tu asilo. Pero claro, estamos hablando ya de empezar a pensar a nivel europeo y cómo nos tenemos que coordinar los distintos estados con la cuestión tanto de política migratoria como de gestión del asilo en un contexto en el que esa realidad está mutando y es más presente. Y el problema es que esto es la primera piedra, pero de nuevo todavía tardaría mucho más en concretarse en políticas concretas y también sobre todo en la visión del migrante como amenaza, como lo vemos hoy en día. Claro, es que aquí estamos en los 90, un poco We Are the World of the Children, pero luego llega 2001 y por causa lo habéis analizado mucho y tú ya lo has avanzado, ¿no? La idea de la securitización, Torres Gemelas, invasión de Afganistán, Irak 2003, guerra contra el terror de Bush. Entonces, ahí la migración también entra un poco en la agenda, pero desde el punto de vista securitario. Es decir, aquí hay gente chunga que viene de desiertos lejanos, ya no me acuerdo de quién era esa frase, que se esconden desiertos lejanos, y empezamos a ver atentados en Europa también, en el caso de España en 2004, pero luego vendría Daesh. Y todo este contexto también afecta a Europa desde un punto de vista, primero, que empieza a cobrar una percepción de seguridad, es decir, esta gente hay que tenerla controlada, y luego también la idea de que, por ejemplo, a partir de 2010-2011, todo el arco mediterráneo sur y este se empieza a desestabilizar con las revueltas árabes y empieza a venir gente huyendo de Libia, Siria, Afganistán también. ¿Cómo gestiona Europa todo ese cacao mental en medio también de una crisis económica, que es la de 2008? Entonces, como que se nos juntaban aquí muchas cosas. Yo creo que lo acabas de explicar muy bien. Yo creo que se producen varios procesos en paralelo que en ocasiones se entrecruzan, pero que no necesariamente tienen una relación causal entre ellos, ¿no? Efectivamente, los flujos migratorios han tenido diferentes niveles de intensidad durante este tiempo. Los flujos humanitarios, desde luego por los conflictos que tú has descrito. El caso de España, no sé si tenemos oportunidad de hablarlo luego, pero España, a la que se acusa de no inventar nada, se inventa este modelo de gestión migratoria, de externalización con la crisis de los cayucos en el año 2005-2006. Después la Unión Europea en el año 2014-2016, después viene Ucrania, pero es que en paralelo, entre medias, lo que se va produciendo es la construcción de una narrativa de la antimigración que está basada precisamente en esa idea de policrisis que tú has descrito, ¿no? Europa, el mundo entero, pasa de la década feliz del fin de la historia, a los años 90, al año 2001, a la crisis financiera de 2008, a la crisis de acogida de 2014-16, a la pandemia, a los conflictos continuados, y se produce el caldo de cultivo para la frustración, el miedo, el agravio en el que el nacionalpopulismo entra como cuchillo en la mantequilla y se construye una narrativa del inmigrante como amenaza, como el otro, como el enemigo al que hay que batir dentro de. Y esos dos elementos en ocasiones estaban directamente relacionados. Es evidente que si llegan 5 millones de sirios a la Unión Europea, la reacción está directamente vinculada, pero en otros ámbitos son realmente dos cuestiones que han funcionado en paralelo hasta conformar el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? También es verdad que creo que esa psicosis del 11S, ¿no? Esto lo hemos comentado alguna vez en este podcast, la idea de cualquier persona en cualquier momento puede generar un gran daño sin necesidad de ser un ejército, simplemente siendo una persona, ¿no? Y cometiendo un acto terrorista. Y creo los zapatos. Claro, y creo que esa psicosis de seguridad permea mucho en cómo se perciben las fronteras, precisamente superponiéndose a todas estas dinámicas que se están dando de forma paralela en distintas causas, en distintas, de distintas formas, niveles, ¿no? claro. En distintos niveles. Sí. Todas las políticas son frágiles, pero esta es particularmente frágil. Tú tienes una política perfectamente diseñada, pensada, aplicada, en fin, con todos los recursos técnicos y económicos que son necesarios. Un simple atentado puede echar por tierra la percepción pública del otro, del extranjero, ¿no? Y da igual que tú expliques a la gente que no existe una vinculación entre el incremento de la intensidad migratoria y el incremento de la inseguridad, o que no existe una vinculación directa entre flujos migratorios y terrorismo, que es lo que la literatura sugiere de manera repetida, ¿no? En último término, lo que importa es la percepción pública. Y cuando además esa percepción pública está siendo construida
constantemente estimulada por una conversación desinformada, radicalizada, polarizada, lo que tienes es la tormenta perfecta en la que estamos ahora, ¿no? Claro, también que calan algunos mitos. Tú lo has señalado, ¿no? Como España, bastante pronto, ¿no? 2005-2006, se pone un poco manos a la obra. Fue un poco precursora España de todo lo que Europa hizo después. O sea, que al final... somos los inventores, claro, de este modelo. No sé, que nadie diga que no inventamos, porque nosotros inventamos. Rubalcaba firmaba en el reverso de los acuerdos de cooperación acuerdos de repatriación con países como Senegal, por ejemplo, como Mauritania. Lo de Marruecos viene de antes, la relación es de los años 90, ¿no? España, durante la llamada crisis de los cayucos, es decir, a los que sois más jóvenes no lo recordaréis, pero un momento similar al que hemos vivido en Canarias durante este tiempo, en donde empezó a llegar mucha gente primero por la ruta del Estrecho y luego por la ruta de Canarias. España entra en pánico y decide poner en marcha, en fin, una miríada de políticas, algunas muy positivas y otras muy lamentables como esta, para tratar de detener esos flujos, ¿no? En aquel momento había delegaciones del Parlamento Europeo que llegaban aquí a protestar por la violación fundamental de los derechos humanos que promovía España, ¿no? En el año 2014-16, cuando la Unión Europea se encuentra en la misma decisión, esa experiencia española se lleva a escala. Y entonces siguen viniendo delegaciones del Parlamento Europeo, pero básicamente para replicar la idea, para ver cómo hicieron ustedes para detener los flujos en aquel momento. Y empezamos a aplicar en Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia es un caso particular por lo que habéis mencionado. Turquía es el ejemplo del libro, ¿no? En el año 2015, 3.000 millones de euros destinados a Turquía a cambio de que rompan la ruta siria hacia la Unión Europea, ¿no? Y esto lo hemos hecho con prácticamente todas las rutas. Si tenéis oportunidad de ver en internet, buscáis un mapa, rutas migratorias hacia África, y es casi como un mapa de carreteras en donde los flujos se van adaptando de manera natural a los diferentes tapones que se han ido estableciendo a través de estas políticas y de acuerdos como el de La Valeta, ¿no? La lógica de la Unión Europea siempre es la misma. Primero hay un Estado canalla que incumple las reglas por su cuenta, todo el mundo le critica. Estamos después, concern, por supuesto. Exacto, sabemos que somos los primeros. Claro. Después hay un grupo de estados que hace lo mismo, pero fuera de la ley, digamos, pero después llega la norma, después llega la institución, la regla, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que es el que consolida esa lógica y la que la escribe en piedra para que sea mucho más difícil dar marcha atrás, ¿no? Claro. Y por ejemplo, también lo mencionabas, bueno, en Turquía llega a haber 3, 4, 5 millones de sirios, básicamente, que le estábamos pagando a Turquía para que diesen ahí de tapón los turcos. Luego Alemania coge, ¿qué es? ¿1 millón, 1,5 millones también? 1.300.000, la política de Angela Merkel de Podemos hacerlo en aquel momento, de la que yo soy fan absoluto, y en fin, no por razones que yo creo que el fracaso es del resto de los partidos después y de la... Es casi un momento del de gesto de Merkel, ¿no? En aquel momento. Es un momento de excepción ese momento de Merkel, ¿no? En plena crisis de los refugiados de 2015, ese momento crítico, como toda Europa está rechazando de una forma muy clara gestionar o afrontar esa crisis, o lo hace desde una forma más dura, y ella dice, no, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que acoger a esta gente, pero casi pasa pues como una estrella fugaz que luego no termina calando. Fue alimento también para FD, quiere decir que también tuvo consecuencias. Yo lo veo, y ella lo explica así en sus memorias, como un acto de desagravio histórico. Yo creo que Alemania en aquel momento, un país que venía lastrado, estigmatizado por su historia reciente en el siglo XX, le demuestra al mundo que es posible hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y lo hace de una manera extraordinaria. Como luego, de una manera más simbólica, hizo Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, que es interesante, una política de derechas y una política de izquierdas haciendo lo mismo, ¿no? Y francamente creo que fue exactamente eso, un desagravio histórico. Creo que el mundo entero miró a Alemania del mismo modo que ahora el mundo entero, en pequeñito, mira a España con la regularización como si fuésemos extraterrestres, pero demostró que era posible hacer las cosas, y en la práctica ha sido posible hacer las cosas. El rechazo mayor se ha producido precisamente donde no estaban los refugiados sirios, que es en Europa del Este, donde ha crecido Alternativa por Alemania y el partido nunca me acuerdo, perdón, del nombre en alemán, el que está, el partido de izquierda antimigración, el de la mujer de Oscar Lafontaine. El partido de Sarah Wagenknecht. Sí, exacto. Sí, que aquí efectivamente sí, es bastante complicado. Luego también, a partir un poco de esa época, es cuando el bloque comunitario empieza a hacerse una pregunta que me parece interesante, ¿no? Es ¿a cuántos refugiados, un poco de nuevo utilitarista, incluso con el peso numérico, como si fuese aquí en lentejas, a cuántos refugiados pueden integrar las sociedades europeas? Y sobre todo, ¿a cuántos estamos dispuestos a acoger? Como que también eso, hay como una especie de cuota. Son dos preguntas muy diferentes, ¿eh? Sí, claro, y complejas. 1.300.000 sirios en 5 años es una salvajada insoportable. 5 millones de ucranianos en un año es perfectamente posible, ¿no? La diferencia fundamental es que los ucranianos son nosotros.
y los sirios son ellos. Y pondera más, pesa más claro. Claro, la guerra de Ucrania la hemos visto como una guerra propia, porque es una guerra propia en buena medida, pero los ucranianos, además, en fin, por puro color de piel, cultura, religión, han sido considerados parte de la responsabilidad de la sociedad europea, ¿no? Y creo que ese es el salto fundamental, ¿no? Antes hablabais el blog del podcast de filosofía, y creo que esta es una pregunta muy filosófica, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Y cómo romper la otredad es probablemente el salto más difícil para transformar esta política migratoria. Cuando somos capaces de ver en la otra persona a un ser humano como nosotros, a alguien en cuya situación podríamos estar. Y si tú vivías como español, como migrante en el Reino Unido durante el momento del Brexit, durante unos meses te diste cuenta de lo que significa estar en el lado equivocado de la frontera, si somos capaces de ponernos en su lugar durante un momento, vamos a lograr esa transformación, ese clic cultural que va a permitir a las sociedades europeas ver esto de otra manera, ¿no? Hablo de las europeas como cualquier otra. Sí, es la visión de la frontera mental, que parece una cosa muy, muy sencilla, muy ambigua, y en el fondo estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De capacidad, no es una capacidad de política pública, de recursos necesariamente, ¿no? Porque por lo general somos países ricos, sino que es de voluntad y de ver cuál es la capacidad real y la disponibilidad real, ¿no? De a quién quieres acoger, a quién tienes enfrente. Pero qué, es decir, si fuésemos capaces de tener esta conversación en un terreno absolutamente neutral, los números son absolutamente incontestables. La Unión Europea tiene una tasa media de natalidad por mujer del 1,4%, me parece. En el caso de España es todavía más bajo, de Italia es el 1,2%. La tasa de reposición, es decir, para mantener nuestra población como está en el 2,1%. Estamos literalmente en el comienzo de un invierno demográfico que va a hacer que, por ejemplo, en España se jubilen 7 millones de trabajadores, de cotizantes, en los próximos 15 años, ¿no? Si tú miras esto desde una perspectiva absolutamente objetiva, y considerando todos los elementos, considerando la robotización de la economía, considerando la evolución del sistema, inevitablemente estamos obligados a hacer una política migratoria diferente, ¿no? Pero ese elemento racional tiene las patas muy cortas, los datos tienen las patas muy cortas en este debate emocional. Lo que hay que hacer es encontrar ese clic que tú has descrito antes, Alba. La campaña de esenciales de regularización ha triunfado porque ha logrado eso. La campaña no se presentó como un ejercicio racional de acoja usted esto porque es lo correcto o porque un señor con el que nunca se va a cruzar en su vida tiene derecho. La campaña se planteó hablando de la gente con los que convivimos de manera directa. Y hablábamos, por ejemplo, de las mujeres que en nuestras casas no tienen papeles, pero cada mañana todo lo que es importante en nuestra vida lo ponemos en sus manos. Le damos las llaves de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros padres, todo lo que es fundamental lo ponemos en manos de una mujer que cuando sale de nuestra casa tiene que ir mirando por encima del hombro en el metro por si hay un policía que la vaya a detener y que la pueda deportar, ¿no? Ese apartheid, esa ciudadanía de tercera clase insoportable, tendría que hacernos explotar la cabeza, y eso es lo que yo creo que tenemos que romper. La buena política migratoria es un ejercicio emocional, en mi opinión, en primer lugar, y a partir de ahí hay un montón de buenas ideas para cambiar este sistema roto, ¿no? Quizás es una madrileñada, pero no sé hasta qué punto mucha gente, que a lo mejor, es que digo, no lo sé, no convive con la inmigración en su día a día. Me resulta raro porque al final parejas, amigos, compañeros de trabajo, gente con la que te relacionas probablemente pueden haber venido pues, de cualquier otro país. Entonces, como que el inmigrante siempre es otro que está más allá. No es, pero tú dices, ¿pero entonces quieres echar a tu compañero de trabajo? No, ese no, porque es muy buena gente y curra mucho. Pero entonces, ¿y el resto? ¿O no quieres echar a tu pareja? ¿No quieres echar a tu amigo que vino, yo qué sé, de Argentina o de Rumanía? No, eso es muy buena gente. Siempre el inmigrante es otro. Entonces, siempre hay como un otro más allá que será amigo, pareja, colega, compañero de otro. Entonces, como que es un fenómeno un poco extraño y no hasta qué punto es porque a lo mejor la gente no tiene esa relación con la migración tan cotidiana. Por Causa nosotros tenemos un axioma y es todos somos migrantes. Todos somos el resultado de un movimiento, más corto, más largo. Yo nací en Oviedo, vivo en Madrid, viví en el Perú unos años, viví en los Estados Unidos, viví El hecho de que cruces una frontera o no, en realidad es completamente arbitrario. Nuestra historia, nuestra sociedad es el resultado de movimientos por amor, por prosperidad. Esa es la lógica de la movilidad humana, ¿no? Que debemos gestionar de una manera mucho más inteligente de lo que ahora gestionamos, ¿no? Lo que no podemos es ir contra la naturaleza humana. Y esa es la idea de
de la migración y, en fin, y un concepto tan básico como cualquier persona tiene derechos fundamentales más allá del lugar en el que ha nacido. Ese determinismo del código postal es probablemente la forma de desigualdad más aberrante que existe en el siglo XXI, ¿no? Más allá que cualquier otra que hayamos visto en el pasado, ¿no? Y yo creo que aquí precisamente, bueno, volviendo a lo que comentábamos antes de la idea del migrante como moralmente perfecto, ¿no? O la idea de la víctima perfecta, esa idea de, bueno, si un ciudadano, una persona comete una serie de delitos, pues ya se gestionarán esas violaciones al derecho, ¿no? Esta idea de, bueno, si todos nos consideramos iguales, bueno, pues vamos a gestionar los potenciales problemas de cualquier tipo que surjan por esta vía, no necesariamente yendo 3 pasos más allá y directamente negando la entrada o expulsando o etcétera, ¿no? Como hacemos con cualquier ciudadano. Completamente. Que aquí, a pesar de que, bueno, vemos que durante estos años post-2015, quizá pico de esa crisis migratoria, se van adoptando políticas cada vez más restrictivas, siguen siendo años donde, bueno, no hay un consenso político respecto a la migración, hay un montón de enfoques, el espectro en la izquierda y la derecha no encuentran la tecla. Por eso en el año 2019... von der Leyen, recién estrenada en la Comisión Europea, anuncia el lanzamiento, el impulso de un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es el que hemos dicho que se empieza a debatir en el año 2020, se aprueba en 2024 y entrará en vigor este mismo año. ¿Esto exactamente en qué consiste? Que es, a modo de resumen, no hay que leer todos los artículos 1, no. ¿Qué es lo que dice el pacto y básicamente cómo va a resumir o cómo enfoca la política migratoria actual que debe tener la Unión Europea? Y yo creo que el pacto fundamentalmente hace 2 cosas. En primer lugar, siempre es un pacto, y este es el objetivo principal, concebido para detener los flujos. Eso significa que, y este fue el primer acuerdo, por unanimidad, en este caso en la Unión Europea, el más rápido, se produce una impermeabilización de las fronteras exteriores de la Unión Europea, por lo que habéis descrito al principio, ¿no? Y además se agilizan todos los mecanismos de deportación, de facilitación, digamos, de las expulsiones, ¿no? Y eso, digamos, todo el mundo estaba de acuerdo. Hay un segundo ámbito, que es una aspiración fundamental del pacto, en donde existe una diferencia fundamental, y es en la gestión del sistema de asilo y de protección internacional, ¿no? Tienes países de la Unión Europea que asumen una responsabilidad desproporcionada de protección internacional, los que estamos en las fronteras exteriores de la Unión. Y aquí lo que se trata es de introducir un mecanismo relativamente coercitivo, y es, si no acoges, pagas. Y tienes que pagar, creo que son 20.000 euros por cada migrante que llega, lo cual, francamente, es una estupidez que no tiene ninguna manera de ser aplicada en la práctica, como los húngaros se van a encargar de demostrar en cuanto el pacto entre en vigor, ¿no? Pero para mí lo más alarmante del pacto no es lo que dice, que es muy alarmante por estas razones, es lo que omite, es de lo que no habla. No habla de la inmensa mayoría de la gente que se desplaza a la Unión Europea, que son los trabajadores y las trabajadoras. El pacto es una oportunidad histórica perdida para regular de manera más inteligente los flujos de movilidad laboral, que es una necesidad existencial de nuestras economías. Giorgia Meloni, que está denunciando a las ONGs que rescatan en el mar y que tiene un discurso de los años 30 en materia migratoria, bajo cuerda está organizando la llegada de 1 billón de trabajadores a Italia para que garanticen el sostenimiento de sectores absolutamente fundamentales, como el de la agricultura, como el de la hostelería. Pero este es un problema que se está produciendo en todo el arco de la cualificación, desde los sectores de baja cualificación hasta los más altos, ¿no? De eso no habla el Pacto de Migraciones de la Unión Europea. Y eso, bueno, la razón por la que no habla es porque nadie se iba a poner de acuerdo, porque estamos en esta tormenta perfecta en él. Pero a mí ese me parece el principal pecado del pacto en este momento, ¿no? También es interesante cómo se habla del mecanismo de solidaridad, ¿no? El término solidaridad, me vuelvo a ir a la narrativa y no, por ejemplo, de responsabilidad logística, de gestión migratoria común. Esto también de una carga muy simbólica, ¿no? Porque mantiene esa idea de la Unión Europea como un actor que promueve valores positivos, somos solidarios, pero con esos 20.000 euros por cada solicitante de asilo no admitido, ¿no? A pagar con esa, como una especie de multa que casi es un salvoconducto para los estados, porque dicen, bueno, pues me puede salir rentable. Es decir, genera una serie de mecanismos para hacer la trampa, para que el pacto se pueda saltar y directamente no se implemente. Este mecanismo de solidaridad, que además también es interesante cómo se aprueba este pacto, se va a implementar este año, y el clima en el que llega, que es de profundo rechazo y también de querer ir a políticas todavía más duras, ¿no? De ver estos acuerdos o convenios de solidaridad como insuficientes, ¿no? Como en realidad los estados deberían tener más libertad para poder rechazar al solicitante de asilo, para
para poder seguir externalizando esta gestión. Eso es interesante. Y luego también es otro tema que yo creo que generó mucho debate, es la idea de la definición o redefinición de tercer país seguro. Que ahí, por ejemplo, lo señalabas antes, cómo hay ciertos, decías, países canallas que hacen una política, luego otros lo hacen de forma ilegal o a escondidas, y luego se convierte en la política común. Y en este caso se ve muy bien también con las actuaciones de Italia, ¿no? Italia. Esta idea de que, bueno, se ha acordado por primera vez a escala de la Unión Europea una lista de origen de países seguros. Y incluye países pues, como Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos o Túnez. Y a estos países, bueno, se unen pues, candidatos también a la adhesión a la Unión Europea, como lo que mencionábamos antes en esa política de vecindad, como Albania, como Bosnia, como Georgia. Esto implica que como el país se incluye seguro, las solicitudes de asilo de personas procedentes de alguna de esas nacionalidades se pueden denegar con más rapidez e incluso en la frontera o en las zonas de tránsito directamente. Es decir, ya se establecen unas barreras muy claras. Y al final también, según datos de Frontex, las dos nacionalidades que más se detectan en los cruces irregulares en 2025 son de Bangladesh y de Egipto. Es decir, claramente se han identificado de dónde vienen esos flujos y se establece, vale, pues entras en esta lista de país seguro, ¿no? Dos de los países que a partir de ahora, pues eso, se van a considerar parte de que en realidad no pasa nada porque estés en este listado. Y luego también, esto es la idea también de tercer país seguro al que los Estados miembros pues pueden deportar solicitantes de asilo, ¿no? De trasladar o externalizar toda esa gestión. Por ejemplo, un solicitante de asilo que llegue a la Unión Europea desde Serbia o Marruecos, si ha establecido algún tipo de conexión con ese país, podría ser expulsado de vuelta allí por ser considerado un lugar seguro para la gestión de ese migrante. Pero claro, si el solicitante de asilo en sus alegaciones para solicitar el asilo tiene algo que, bueno, pues no está seguro en Marruecos, ahí está profundamente desprotegido. Motivos políticos, religiosos, efectivamente. a saber qué. Bueno, prueba a regresar a Egipto y explicarle a las autoridades egipcias que eres gay y que es un país muy seguro. A ver cuál es la contestación de las autoridades egipcias. En fin, todo es parte de un estupendo teatro que la Unión Europea ha creado para tratar de gestionar a distancia, en este caso, la solicitud de asilo. Pero yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses, cuando el pacto se empiece a aplicar, va a ser precisamente la proliferación de estos países terceros de retorno. Por cierto, de nuevo, Dinamarca, el Partido Socialdemócrata danés fue el que negoció por primera vez un acuerdo de este tipo con Ruanda, otra joya democrática de África. Mientras todos estábamos criticando a los británicos y a Suella Braverman y a Priti Patel y a estas salvajes que tenían de ministras del Interior, por cierto, migrantes de segunda generación, que es un ejemplo realmente dramático, era Dinamarca la que la Unión Europea estaba negociando esto, ¿no? Un gobierno de centro-izquierda, ¿no? En fin, yo no puedo añadir nada más a lo que ya he dicho antes. No hay ninguna buena noticia en lo que vamos a ver en los próximos años. No mentía con los socialdemócratas daneses. No. Gente bastante chunga. No. El que avisa. Bueno, perdón. El Partido Laborista está perdiendo votos por su política migratoria y como le está ocurriendo al Partido Socialdemócrata, como le está ocurriendo al Partido Laborista británico, ¿no? La gente está harta de que se critique a la ultraderecha replicando su política y empiezan a optar por otras opciones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los políticos verdaderamente inteligentes, en la derecha y en la izquierda, deberían pensar en alternativas más inteligentes que convenciesen a su electorado de que es posible hacer las cosas de manera diferente. Que claro, según los datos de Frontex, volviendo a estas buenas gentes, la cifra de detenciones de cruces irregulares, lo hemos mencionado antes, creció entre el año 20 y el 23, que es también en parte consecuencia de la pandemia, pero entonces ha ido bajando, que eso también es notable y hay que contextualizarlo, porque en el año 2025 esa cifra ya estaba bastante por debajo de donde estaba en 2021. Ocurre lo mismo si, por ejemplo, nos fijamos en el número de personas en vez de cruces como tal. Que aquí, claro, los defensores de la restricción migratoria y de todos estos engranajes, un sistema más agresivo, muros más duros de los que estamos hablando, te dirán que es señal de que la política migratoria va en muy buen camino y que hay que continuar en eso. Insisto, no sé si es verdad o no, pero sí creo que es importante contextualizar eso y luego intentar ver que a lo mejor, quiero decir,
no hay política que sea completamente nefasta y ninguna que sea completamente maravillosa. No sé si esta aplicación o este contexto o este nuevo enfoque tiene algún aspecto positivo que podamos rescatar o aprovechar para un nuevo enfoque como más, voy a decir, más humano sobre la migración. Yo creo que las razones por las que el número de solicitantes de asilo ha ido cayendo, los intentos de acceso irregular, por ejemplo, ha ido cayendo, yo creo que responde a factores que no solo tienen que ver con la política. En el año 2008, el número de llegadas a España se desplomó hasta convertirse en números negativos hasta el año 2014. Eso no tenía nada que ver con la eficacia de la política migratoria, tenía que ver con la desaparición de los incentivos, ¿no? Que son incentivos de empuje, el que huyas de un conflicto en algunos casos, incentivos de atracción cuando vas hacia una economía que te quiere admitir, ¿no? El 85% de los refugiados del mundo vive en países del sur global, limítrofes con los lugares en donde se producen las razones por las que se han escapado. El verdadero problema humanitario de refugio está en la República Centroafricana, por ejemplo, en el Chad, en Kenia, en una crisis cercana a Sudán. No está aquí en España. Que eso también es interesante, cómo solemos entender estos flujos migratorios como una carretera, una autopista directa a los centros ricos del mundo, ¿no? Parece que todo se concentra en las puertas de Europa, que todo se concentra en las puertas de Estados Unidos, y en el fondo ignoramos todas esas dinámicas migratorias de refugio, de huida de conflictos o de incluso de migración económica, si queremos, dentro del propio continente africano, que también son muy numerosas, ¿no? Es decir, que ahí también nos da otra dimensión de lo complejo que son los flujos humanos, en el fondo. Una crisis migratoria es lo que se produce en Sudán. Esa es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria son los cerca de 7 millones de venezolanos, 3 millones de los cuales se establecieron en Colombia y con muchísima menos histeria que nosotros. Los colombianos han conseguido gestionar este asunto de una manera mucho más inteligente a pesar de todos los problemas, incluyendo alguna regularización. 3.900 niños en Canarias son una crisis política que habla más de nuestra incapacidad que del problema generado por esos niños. Si uno de los países, la 14ª economía más rica del mundo, es incapaz de acoger a 3.900 chavales y tienes a las comunidades autónomas dándose de tortas por este asunto, simplemente porque a un grupo de descerebrados se les ha ocurrido decir que los MENA son una amenaza existencial para nuestra sociedad, el problema es nuestro. No es un problema de los niños que están llegando de una crisis migratoria absolutamente inmanejable, ¿no? Es imposible pretender que este sea un sistema mejor gestionado cuando el Reino Unido ha reducido un 40% su ayuda al desarrollo, Francia ha reducido un 30% su ayuda al desarrollo, cuando estamos incrementando las ayudas interesadas para nuestros intereses económicos y estamos abandonando crisis humanitarias que sí están gestionando a la mayor parte de estos flujos, es inevitable que parte de esos flujos lleguen. Y yo creo, desgraciadamente, que, en fin, salvo que cambien mucho las cosas, en los próximos años veremos una intensificación del desplazamiento forzoso. Así como los flujos migratorios, en términos generales, se han mantenido relativamente estables con respecto a la población mundial, han pasado como de un 3% de la población mundial en el año 90 al 3,7% de la población mundial en la que estamos ahora, el desplazamiento forzoso se ha multiplicado. Sobre todo en los últimos 15 años, prácticamente se ha multiplicado por 6. Eso significa, y parte de esa gente se queda en su propio país, se desplaza y otra gente cruza una frontera. Creo que en el futuro tendremos que gestionar muchos más desplazamientos humanitarios de los que tenemos ahora, ¿no? Pero cerrar los ojos, tratar de blindar nuestras fronteras, empezar a disparar a los que se acerquen, os aseguro que no va a resolver este asunto, ¿no? Vamos a necesitar una idea mejor. Bueno, aquí cuando hemos hablado del Sáhel en este podcast, una de las primeras críticas que hemos hecho es: en España se habla muy poco de esto, no le hacemos ni caso y en algún momento esto nos va a explotar en la cara de una forma u otra, porque desatender las zonas de las que tú eres dependiente o de las que tú estás conectado, no hacerle caso, eso al final se paga caro. Luego también había una crítica recurrente, esto es un concepto que en cada crisis migratoria surge una y otra vez, que es la idea del efecto llamada. ¿Esto existe? ¿No existe? ¿Realmente existe que en otros términos, en otras condiciones? Porque siempre que ahora con la revolución, no, es que eso va a provocar un efecto llamada, más gente va a querer venir. ¿Esto exactamente cómo funciona? Por supuesto que existe un efecto llamada, pero no tiene nada que ver con el efecto llamada que escucharéis en las tertulias habitualmente, ¿no? Existe en primer lugar un factor de empuje fundamental, que es la aspiración de prosperidad. La idea cierta de que desplazarse de un punto A más pobre a un punto B más rico transforma tus oportunidades en la vida. Desde el punto de vista del desarrollo, de las políticas de desarrollo, no hay ninguna intervención
intervención más eficaz que facilitar el que una persona se desplace de manera segura, ¿no? Y aquí hay, en fin, la literatura económica en este sentido es absolutamente contundente. Por eso la gente de nuestra edad se va a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos a prosperar. Exactamente. Claro. Por eso la gente, que no es idiota, se produce una crisis en España y la gente sale, ¿no? Ahora, el principal factor de atracción es precisamente la posibilidad de realizar esa oportunidad, la posibilidad de que esa oportunidad se convierta en algo real. España ahora en este momento es un imán de atracción de los migrantes, no porque a los migrantes les encanten, en fin, nuestras terrazas y nuestro sentido del humor, sino porque España tiene una economía dinámica con una multiplicidad de puestos de trabajo disponibles para la gente que está llegando. Y por eso España ha sido el país que ha recibido más migrantes en la Unión Europea, 1.200.000 en el año 2024, si no estoy equivocado, y España es un polo de atracción en ese sentido. Pero es que los datos del Ministerio de Seguridad Social, de Migraciones y de Inclusión son muy contundentes. En el año 2025 se incorporaron al mercado de trabajo cerca de 500.000 de personas, de los cuales solo 59.000 eran nacionales españoles. La inmensa mayoría de quienes se incorporó eran gente que venía de fuera. No porque no haya españoles, es decir, no porque estén dejando fuera a los españoles. Esos migrantes no vienen a repartirse una tarta económica fija, vienen a incrementar el tamaño de la tarta. Están aportando crecimiento económico, productividad, emprendimiento. El emprendimiento es una cosa fabulosa en relación con la inmigración, como sabía muy bien Estados Unidos hasta la llegada de Trump, ¿no? Toda la historia económica de las migraciones es esencialmente positiva, salvo un elemento que es fundamental, el de la desigualdad. Los migrantes se encuentran de manera estructural en niveles salariales y de pobreza, en fin, mucho peores que los de las poblaciones autóctonas en los que se establece, ¿no? Pero esa es la gente que viene aquí, por decirlo en términos muy castizos, con un pan bajo el brazo. Es gente que viene a pagar impuestos, que viene a hacer contribuciones a la seguridad social. Es decir, es gente que merece recibir del Estado exactamente lo mismo que cualquier otro que es parte de nuestra sociedad, ¿no? Necesitamos reconsiderar la política pública para esta nueva población que está aquí. Pero en ausencia de esta población no hay futuro para nuestra política pública. Claro. Eso es. Yo te estoy aquí lanzando melones, patatas calientes. Otro que también quiero que abordemos, porque también de nuevo salen los debates cada vez que hay algo relacionado con la migración, que es el tema, por ejemplo, de las ONG sí que facilitan la llegada de las llegadas irregulares, ¿no? Incluso que colaboran con redes de crímenes organizados. El gobierno de Meloni también ha salido antes a por un proyecto de ley permitiendo este bloqueo naval contra la migración. Organizaciones como Open Arms, Sea-Watch, Socio-Humanity, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, han subrayado que esta medida está dirigida de nuevo a atacar y bloquear a los barcos humanitarios. ¿De dónde surgen estas acusaciones a ONGs que dicen que facilitan la migración irregular, incluso, de nuevo, acusándoles de tráfico de personas? ¿Esto tiene algo de verdad? ¿Es puro aprovechamiento político? ¿Qué hay aquí realmente? Pues es una operación de acoso y derribo contra cualquiera que plantee una visión alternativa de la política que tú estás planteando. Las ONGs en este caso son, en primer lugar, testigos. Por supuesto que están salvando vidas, están jugando un papel fundamental, pero son testigos. Los barcos de rescate en el mar. Yo no soy particularmente entusiasta de las medidas más asistencialistas, y a mí me gusta más el trabajo que hacen organizaciones como No Name Kitchen, por ejemplo, en frontera, que están haciendo un trabajo de asistencia humanitaria directa, pero al mismo tiempo están generando evidencia, informes, están alimentando una atracción política no partidista, pero que va en el trabajo de la sociedad civil, la aportación fundamental de la sociedad civil es esa. La sociedad civil ahora está acosada por muchas razones. Antes era simplemente una cuestión económica, ahora hay un acoso legal contra las organizaciones de la sociedad civil, que puede venir de un oligarca ruso que te denuncia o de un Estado como en Estados Unidos, que coge a Greenpeace y la lleva a los tribunales y la ahoga financieramente por una demanda en los tribunales, pero puede ser también un Estado como el de Meloni, que legisla de manera abierta para callar las voces de quienes son testigos, ¿no? Pero claro, eso, en fin, la sociedad civil no está allí porque le pagan o porque nuestra obligación es mantenernos en el terreno, en todas partes, y seguir actuando de testigos y haciendo el ejercicio de rendición de cuentas que no están haciendo otras instituciones, ¿no? Pero de nuevo aquí vemos casi como una llamada, la necesidad de una llamada al activismo, ¿no? Estamos hablando de llamar a la sociedad civil cuando en el fondo tienes todo un mecanismo en contra de que estés ahí, precisamente por tanto la actividad que puedes realizar, que es ayudar al migrante a llegar, ¿no? Como directamente observar en qué condiciones llega ese migrante y denunciarlas. Y creo que también esto es un síntoma muy de esta criminalización del tercer sector, de las ONGs, de la sociedad civil que se moviliza en estos casos.
pues de algo que hemos comentado muchas veces en el podcast, de este deterioro del orden internacional supuestamente basado en normas como tal y como la conocíamos, del derecho internacional, del derecho humanitario, porque creo que también aquí el tercer sector cubría áreas a las que el Estado o no podía o no quería llegar, ¿no? No me voy a hacer cargo de esta gestión concreta, no me voy a hacer cargo o la voy a externalizar a través de estos actores, no necesariamente con instituciones públicas financiadas de una forma directa o se entendía con programas tal vez un poco más complejos, ¿no? Pero eso es diferente, eso es una contratación de servicios. Claro, y en España, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que muchas ONG sean subsidiarias contratistas de servicios. Pero eso no es sociedad civil, en mi opinión. A eso voy también, que es esa idea de están retirando programas, ya no es ni siquiera no querer o no poder, es directamente omitir que eso sea una posibilidad, que ese servicio pueda existir, ¿no? O al criminalizarlas, o por ejemplo cuando se retiran programas de ayuda, cuando se derivan o cambian las prioridades de políticas públicas, vemos que es un sector que además no solo de verse criminalizado, se ve también tal vez más ahogado en recursos, ¿no? Bueno, ya no existe el programa por el cual tú puedes ayudar o tú puedes, bueno, pues ejercer esa actividad. Bueno, se ve fagocitado. Yo Eso creo que, seguro que habrá alguna organización que ha ayudado a alguien a cruzar mi experiencia, después de trabajar muchos años en esto, es que las organizaciones que están en el mar, por ejemplo, salvan vidas, fundamentalmente. Esa es su función. Lo contrario sí es cierto. El Estado sí fagocita a esas organizaciones de la sociedad civil, porque conozco muchos casos de organizaciones que precisamente porque reciben dinero del Estado se callan determinadas cosas que ven. Se callan las deficiencias estructurales del sistema. Que también está ese incentivo perverso, digamos. Claro, es que a mí eso lo que me parece es una dejación de funciones. Tú tienes muchas obligaciones. Una de ellas es no quedarte callado. Y existen muchos mecanismos para hacer esto, ¿no? Yo creo que el trabajo de la sociedad civil se está haciendo cada vez más complicado, no solo en este ámbito, pero este es un ámbito particularmente radioactivo. Este es un ámbito en donde nuestro papel, el papel nuestro, el de Por Causa y el de muchas organizaciones, se hace cada vez más complicado porque es un sistema cada vez más opaco, cada vez, nadamos cada vez más contracorriente y abiertamente más hostil para el trabajo. Puedo daros un ejemplo. En este momento estamos involucrados en un esfuerzo de coalición con otras organizaciones similares a la nuestra para protegernos legalmente ante demanda de investigaciones que realizamos en algunos ámbitos. Porque no se trata de que vayan a ganar el caso, que casi nunca lo ganan. Se trata de que consigan mantenerte los tribunales el tiempo suficiente para ahogarte financieramente y para que generen a tu alrededor ese halo de radioactividad que hace que... Y como desgraciadamente vivimos en sociedades que no están apoyando esto de manera directa, pero yo en ese sentido soy muy optimista. Si miramos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, son las comunidades organizadas desde los niveles más pequeños hasta los más altos las que están respondiendo de manera más efectiva a las canalladas que está haciendo el gobierno de Trump, ¿no? Que también hay en relación al tema de apoyo a la comunidad, me lo has dejado votando. Hoy, este episodio, no traemos un testimonio. No hay. Lo sentimos. Pero sabemos que aquí mucha gente en el público son suscriptores de El Orden Mundial. No os vemos porque nos ciegan los focos, pero sabemos que estáis ahí. Bueno, Pablo, puedes poner la música si quieres, pero en cualquier caso... También os queremos dar las gracias, ahora seguiremos con el episodio, no estamos echando ni nada. Queremos hacer también una mención especial para toda esa gente que nos apoya económicamente, porque al final estamos haciendo un directo con un montón de gente y eso es muy bonito, ¿no? Que esto también es gracias a vosotros y vosotras que nos apoyáis. O sea que si escuchas esto en directo o luego en casa, pues porque te aburres o te toca correr o pillar el sueño o pasear al perro, pues que sepas que esto es gracias a los suscriptores y te animamos también a que te suscribas en El Orden Mundial. Esto no es el fin del mundo. Vamos a ir enfilando el final del episodio porque, recapitulando, ejemplos como los que comentáis de cooperación, tanto a nivel Unión Europea como España, este nuevo pacto de migración y asilo, es que hay una visión compartida de que hace falta un control más estricto, ¿no? De que hay una migración indeseada, amenazante, securitaria, ¿no? No sé si puede ser la migración, por ejemplo, el aspecto que impulse una mayor integración europea, por ver algo positivo, de nuevo, no es el fin del mundo, ¿no? O no sé si el refuerzo de los controles internos en el bloque comunitario
esto ha ocurrido en varias fronteras, ¿no? Suponen también una fragmentación, que hay ahí como una doble tensión en esto. Pues yo creo que aquí vemos muy bien cómo la Unión Europea es un proyecto político y es un proyecto que es algo que esto lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Es un proyecto que se construye y hablamos de valores compartidos, hablamos de mercado común, hablamos de intercambio y de identidad europea, y todos estos factores creo que se construyen con políticas concretas y con posiciones políticas concretas. Entonces, es cierto que la gestión migratoria desde un punto de vista securitario, como lo estamos viendo ahora y como se está avanzando ahora mismo, puede ser un punto de unión. Puede ser el proyecto político de una nueva Unión Europea, lo decíais antes, ¿no? Bueno, los partidos más de derecha radical o este tipo de opciones, o tal vez como está derivando todo el espectro político, es quitar funciones o quitar competencias a la Unión Europea, o ven con cierto escepticismo a la Unión Europea, pero pueden encontrar puntos de unión precisamente en esa política migratoria mucho más agresiva. Y ahí pues hay espacio para construir y se está construyendo. Otra cosa es si es la Unión Europea que queremos, ¿no? Si esa visión de la Unión Europea, esa alternativa que se pone sobre la mesa, eso a lo que parece a lo que vamos, es la Unión Europea en la que deseamos vivir. Cuando también, además, se están dejando de lado, o se amenaza con dejar de lado, cosas muy positivas, como han dado la Unión Europea. Por lo tanto, creo que esto es otra capa más de todo este debate. Sí, esto puede ser un proyecto de unión, pero no una unión necesariamente positiva. Yo voy más hacia esa idea. No creo que genere necesariamente fragmentaciones, todo lo contrario, pero no en un sentido que no nos gusta. Y creo que también aquí es donde podemos preguntarnos exactamente qué alternativas hay sobre la mesa, ¿no? Porque tenemos un pacto firmado, un pacto que además vemos como los países exigen políticas todavía mucho más restrictivas, que les parece casi insuficiente a pesar de todo el tiempo que ha tardado en llegar, que vemos que tiene carencias. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa o a qué políticas, cómo se tendría que gestionar la migración entendida de forma amplia, como hemos intentado hacer en este episodio, para esa Europa que queremos? Porque va a seguir siendo una cuestión a abordar. Yo creo que lo que has dicho es completamente cierto. Creo que la Unión Europea se está uniendo por malas razones, es decir, por la mala política migratoria, que además es un símbolo de muchas otras cosas, de una manera de entender el mundo y de entenderse a sí mismo. Esa no es mi Europa. Yo no quiero esa Europa. No quiero, le doy la espalda a esas instituciones, a ese concepto de Europa que se está construyendo. Lo que lamento es que la Unión Europea no esté jugando el papel difícil que ha jugado en otras políticas tan radioactivas como la migratoria, como fue la política comercial en su momento, o la política agraria en su momento. Hubo un tiempo en donde la Unión Europea permitía hacer lo correcto, dándole oxígeno electoral a los Estados miembros para culpar a las instituciones europeas de tomar decisiones que en realidad ellos no querían reconocer que eran buenas para sus propios países, ¿no? Creo que en materia de movilidad laboral la Unión Europea tiene la oportunidad de hacer eso. Creo que es posible mantener este mal pacto de migraciones y asilo, mantener esta lógica de la impermeabilización y al mismo tiempo pisar el acelerador en materia de políticas de movilidad laboral. Por ejemplo, con acuerdos temporales o permanentes de migración, facilitando los reconocimientos de títulos de la gente que viene a trabajar aquí. Tenemos un problemón de desperdicio de talento, de gente que está formada y que no puede trabajar en lo que saben. Por ejemplo, facilitando que se garanticen igualdad de oportunidades para quienes llegan de fuera una vez que se establecen en nuestras sociedades. Un elemento que me parece fundamental, el derecho a la participación política. Es algo absolutamente clave. España es una anomalía en ese sentido. El 20% de nuestra población es migrante o de origen migrante. ¿Dónde están los migrantes? En los sindicatos, en el Parlamento, presentando el telediario. Necesitamos un reconocimiento ciudadano y político de esa población y creo que este gobierno, que, en fin, al que he criticado tanto por buenas razones, sin embargo está haciendo cosas muy buenas en ese sentido. La regularización es un ejercicio de reconocimiento de derechos fundamental, ¿no? Creo que este es un problema que tiene el conjunto de la Unión Europea, el de la inmigración irregular. No tanto porque la gente ha llegado de manera irregular, sino porque todos estos argumentos prácticos, económicos, políticos, sanitarios, estos sociales que hemos dado en España, son válidos para Alemania, para Francia, para Italia y para cualquier otro, ¿no? Necesitamos una política completamente diferente.
ahí. Las experiencias están sobre la mesa. Tenemos muchos ejemplos dentro de la Unión Europea y fuera de ella de que se pueden hacer las cosas mejor. España es alguno de ellos, pero existen otros, de buenos acuerdos en sistema de movilidad laboral. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de empujar la conversación en esa dirección, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo creando proyectos narrativos que combinan coaliciones improbables. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la opinión del centro-derecha en este sentido, que tiene un acercamiento muy racional a la política económica. Uno de los grandes partidarios de la regularización en España han sido los empleadores, ha sido la patronal, a diferencia de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no incorporarles desde esa perspectiva, ¿no? Y por qué no crear esas coaliciones reformistas que nos van a permitir ir saliendo de este agujero en el que estamos en este momento, ¿no? Lo que me temo es que esto, en fin, no va a ser inmediato. Yo creo que las cosas se van a engorrinar bastante antes de que empiecen a mejorar y vamos a tener que estar dispuestos a dar la batalla en ese ámbito. Sí, desde luego un contexto internacional más inseguro, de mayor percepción de caos, de inestable, pues evidentemente no favorece ese tipo de cosas, favorece lo opuesto, la idea de tenemos que refugiarnos, tenemos que protegernos. Un poco a modo de cierre ya de pregunta final, ¿qué futuro entonces creéis que le espera a esta idea de la fortaleza europea, fortaleza Europa, de ese blindaje que nos hemos hecho para repeler lo que viene de fuera? Pues yo creo que es una política que, como hemos visto, no es algo nuevo, creo que es algo muy presente hoy en día, pero no es nuevo, y tampoco es exclusiva de Europa. Lo hemos visto, hemos mencionado distintos casos, y vemos cómo es un clima que se extiende tal vez en todo el mundo, ¿no? Hemos decidido centrarnos en el continente europeo, hemos hablado en otros episodios de Estados Unidos, y también podríamos hablar, por ejemplo, de toda la cuestión migratoria en Australia o en países, o cómo están variando países como Canadá, o directamente toda la gestión migratoria que hacen, por ejemplo, los países del Golfo. Es decir, es un tema que se está fortificando y se está viendo desde una visión muy de seguridad y muy agresiva en todo el planeta. Es un clima, un síntoma de época, ¿no? Pero esta política cada vez más hostil con los migrantes, en el fondo, también nos da pistas de que, bueno, pues tiene unos cimientos más sólidos y es más difícil, yo creo, combatir esta idea del sentido común, ¿no? De que esta política es lo que se tiene que hacer y es lo que se va a sentar como cimientos del mundo que viene. Claro, ahí es donde creo que es difícil combatirlo y es difícil trazar un mensaje optimista, ¿no? Y apelar al lema de nuestro podcast de no es el fin del mundo, porque en el fondo es la tendencia que estamos observando de una forma muchísimo más profunda y más amplia. Ahora bien, volvamos al mensaje de esto es un proyecto político. Pensemos y imaginemos qué mundo queremos en torno a este tema, que puede sonar muy cursi, pero es real, ¿no? Porque en el fondo ahí es donde se empiezan a plantear, yo creo, las alternativas de política pública y sobre todo a decir, vale, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestar esta tendencia tan arrolladora que está teniendo la visión fortificada de las fronteras y de la migración como una amenaza? ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Un poco el futuro de todo este proceso. Como decía antes, o sea, no soy optimista en el corto plazo, creo que las cosas van a empeorar bastante antes de que empiecen a mejorar y, sin embargo, en fin, tengo una fe ciega en lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? A mí me inspiran los grandes movimientos, las grandes consecuciones históricas, ¿no? Leo mucho sobre el sufragismo, por ejemplo, ¿no? Las mujeres siempre en las batallas correctas durante 2 siglos y siendo marginadas cada vez que ganaban la lucha contra la esclavitud, el pacifismo, la Primera Guerra Mundial, siempre. Y al final sus batallas se han convertido en las batallas de la sociedad, ¿no? Y creo que esa es la lógica, y esta es una lógica muy emocional, y creo que supone una transformación de nuestras sociedades de un modo que todavía es difícil comprender, pero yo estoy convencido, en fin, creo que no lo veré durante mi vida, pero espero que mis hijos vean un modelo, no ya una política migratoria, un modelo de movilidad humana, un mundo en donde el lugar en el que naces no se convierta en un determinante tan insoportable de tus oportunidades y de tus derechos en la vida, ¿no? Lo que consideramos perfectamente razonable para el Estado-nación en este momento, o para la Unión Europea, para el espacio de la Unión Europea, extenderlo al conjunto del planeta, ¿no? Pero esta es una discusión para las filósofas y para los futuristas, ¿no? Pero en fin, esto es muy gramsciano, ¿no? Tengo el optimismo de la voluntad. No hay nada que nos vaya a caer del cielo. Lo que está ocurriendo es muy grave. Si no ponemos pie en pared, si no somos conscientes del modo en el que esta lógica antimigratoria, nacional populista,
se está convirtiendo en un cáncer para nuestras sociedades. Yo creo que estamos condenados a ser sociedades más tristes, más infelices y sobre todo mucho más injustas. Pues sí, el futuro hay que trabajarlo, ¿no? Y no sé cuándo decíamos que ser optimista también es revolucionario en el mundo que tenemos. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Me ha gustado mucho lo de filósofos y futuristas. Filósofos y futuristas unidos. El combo definitivo. ¿No? El combo definitivo, sí. Pues sí, ahí queda un poco esa reflexión final. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alba, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a ti, Gonzalo, por todo lo que nos has contado. Tienes una cantidad... Yo sé que te estarías aquí 3 horas más, quizá la gente también, pero muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Hay cerveza, efectivamente. Gracias también a quienes han hecho posible este episodio, que lo hacemos en el marco de la beca europea GNEU. Y, por supuestísimo, gracias a quienes nos habéis acompañado hoy. Ha sido un verdadero placer. Esperamos que os haya gustado. Así que nos vemos muy pronto aquí de nuevo en No es el fin del mundo. Gracias por venir. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.